Broma en Noche de Brujas. El sol de la tarde se deslizaba con calma sobre los terrenos del castillo, bañando de oro las copas de los árboles y las piedras del camino. Selene caminaba ligera, sosteniendo en sus manos un pequeño ramo de lirios de los valles, cuya fragancia fuerte y dulce la envolvía. «Señorita Selene». La voz melodiosa y ensayada de Lockhart rompió el silencio. Qué agradable sorpresa encontrar a nuestra brillante estrella de pociones en medio de la naturaleza. Selene se giró con la calma de quien sabe que está por entrar en un teatro improvisado. «Buenos días, profesor Lockhart». Él ladeó la cabeza, el cabello rubio perfectamente colocado, la sonrisa resplandeciente. «¿Puedo preguntar qué hace usted, joven promesa de Hogwarts, recolectando flores como una doncella en un cuento? ¿Se avecina acaso alguna nueva fórmula destinada a revolucionar la magia moderna?» Selene lo midió de arriba a abajo con un gesto sutil de ironía. «No exactamente. Es un proyecto personal, para un perfume». Lockhart abrió mucho los ojos, como si acabara de oír la mayor revelación de su carrera. «Maravilloso. ¿Un perfume mágico?» Imagino la portada del profeta, la fragancia de la genialidad creada en Hogwarts. Selene lo dejó hablar, sin prestar más atención de la necesaria. «Necesito 2 tipos de lirios, estos de los valles, y los lirios fantasmas que solo puedo recoger de noche. En teoría», explicó con voz baja pero firme, «al mezclarlos, el aroma resultante debería cambiar de su fragancia fuerte y dulce, a la del jazmín al llegar la noche». Lockhart asintió con un entusiasmo desbordado, aunque claramente no comprendía la alquimia detrás de sus palabras. Fue en ese momento cuando una voz suave y distraída surgió a su lado. «Oh, ¿tienes tu menstruación?». Selene arqueó una ceja, girándose apenas para encontrarse con la mirada soñadora de Luna Lovegood, que acababa de aparecer como si el viento la hubiera traído. La rubia Ravenclaw miraba fijamente la pierna de Selene, por donde corría un delgado hilo rojo. Selene bajó la vista y, efectivamente, vio la mancha. Un gesto de fastidio pasó por su rostro. Intentó limpiarse con un ramo de flores blancas recién recolectadas, pero pronto lo descartó con una mueca. Sin perder la compostura, sacó su varita y murmuró con naturalidad. «Tergeo». El hechizo succionó con suavidad el líquido rojo, dejando la tela y la piel perfectamente limpias, como si nada hubiera pasado. Lockhart, con el rostro entre horrorizado y perplejo, balbuceó algo sobre lo impropio de la interrupción, pero Luna solo sonrió como si hubiese comentado algo tan trivial como el clima. Selene suspiró, guardó la varita y murmuró: «Gracias por el aviso, Lovegood». Luego, sin perder ni un ápice de dignidad, se volvió hacia Lockhart con una media sonrisa envenenada. «Ve, profesor. Hasta los detalles más incómodos se solucionan con un poco de ingenio mágico o algo como cinta adhesiva». «¿Cómo qué?», dijo intrigado el profesor. Vera en el orfanato donde vivía no usaban vendas o curitas, preferían cinta adhesiva por ser más baratas y bien decían que servía para cerrar mejor las heridas. Y en mi caso ponerme cinta adhesiva no me serviría para tratar con la situación de mi periodo. Lockhart rió nerviosamente, incapaz de decidir si aquello era gracioso o perturbador, mientras Selene retomaba su paseo, sus lirios en mano y su calma intacta. En el castillo Selene se dejó caer en un cojín junto a Luna mientras la tarde se hacía más fría y las sombras alargadas del castillo trepaban por las piedras. Luna, con su calma habitual y esa mirada un poco fuera del tiempo, escuchaba sin interrumpir. «Los hombres, muchas veces», dijo Selene con media sonrisa, «piensan que el enojo de una mujer es porque está con la regla. Y sí, a veces duele, a veces molesta, pero no es un permiso universal para tratarnos como si fuéramos un mal día ambulante. Es su excusa de no ver que ellos o ellas son el problema que enoja». Luna asintió, tan serena como siempre. «¿Vas a venir a la fiesta por Nick el Decapitado, el día 31? Preguntó, medio al pasar. Selene frunció el ceño un instante, repasando su memoria de cuando era María Dolores. «Ese día», recuerda ella. «La señora Norris quedará petrificada, y habrá un mensaje escrito con sangre». Suena teatral, ¿no? Me parece que tendré que robarle los gallos a Hagrid para que Ginny no los mate al estar poseída. Añadió con una risita. Sangre, sería una broma curiosa. Esa noche,
En la penumbra de su almacén dimensional, Selene repasó la lista de materiales. Abrió los frascos, oliendo y tocando, rápida y práctica. No tenía carmín auténtico, ese pigmento rojo extraído de insectos que en el teatro se considera la mejor opción, y la Kensington Gore del farmacéutico Yontai Negate no era viable ahora mismo. Pero la fórmula Smith era su plan B, una mezcla simple y efectiva para apariencia teatral, agua, colorante rojo y jarabe de maíz para dar textura. Podía sustituir el jarabe por glicerina si quería una consistencia más espesa, y añadir un toque de color azul o negro para oscurecer el tono y hacerlo más realista a la luz del atardecer. Selene sonrió, acarició el borde del vial con la yema de los dedos y pensó en las variaciones, un rojo más vivo para impacto inmediato, un tono casi oscuro para que la tinta pareciera sangre antigua. Todo era cuestión de efecto y contexto, no de veracidad. Sin tomarse la molestia de medidas ceremoniosas, ese tipo de precisión la aburría. Mezcló a ojo una porción en un cuenco, probó con un pincel una gota sobre un pergamino y lo miró a contraluz. Asintió satisfecha, era convincente. Guardó la mezcla en un pequeño frasco sellado, lo ocultó entre otros frascos etiquetados y cerró su almacén dimensional con el gesto breve de una guardiana que sabe cuando una herramienta debe quedarse lejos de manos curiosas. Antes de marcharse, llamó en silencio a un par de can. «Esta noche iré a Hagrid», ordenó. «Tú distraerás al guardián con un truco de sombras en el cobertizo, y tú vigilarás el paso hasta la cabaña. No quiero estridencias, solo gallos vivos y la certeza de que Ginny no los encuentre por accidente». Los can se inclinaron en silencio y se desvanecieron en la penumbra como humo. Selene ajustó el brazalete en su muñeca, la piedra filosofal del tamaño de un limón palpitó con un brillo tenue, y salió hacia la noche con la calma de quien ya ha medido riesgos y decidido que la sorpresa valía la broma. Selene avanzó bajo la luz mortecina de la luna, que se filtraba a través de las ramas retorcidas del bosque prohibido. El aire estaba húmedo y cargado del olor a tierra mojada, y el silencio se quebraba de vez en cuando por el croar de los sapos o el batir de alas de criaturas nocturnas. Entre los arbustos, un par de figuras encapuchadas, los ninja can, se movían con sigilo, llevando jaulas improvisadas donde los gallos atrapados cacareaban con nerviosismo. La joven Snap Evans les lanzó apenas una mirada y sabía que cumplirían la orden al pie de la letra. El camino serpenteó hacia una vieja arboleda donde las sombras parecían más densas. Allí, un leve crujir de ramas anunció la presencia de la imponente acromántula albina. «Bienvenida, querida señorita Selene», entonó Hortensia, inclinando sus patas delanteras con una reverencia insólitamente elegante para una criatura tan colosal. Su pelaje blanco centelleaba con un reflejo perlado bajo la luz de la luna. Selene sonrió apenas, con ese aire de calma que heredó de su padre pero con la chispa desafiante de su madre. «Hola, Hortensia». «Y hola a ti también, Nassá», murmuró, desviando la vista hacia la pitón de escamas doradas que descansaba enrollada sobre una roca. La pitón levantó la cabeza lentamente, sus ojos ámbar fijos en la muchacha. «No he servido de nada desde que me liberaron», dijo Nassá con un siseo melancólico, casi avergonzada de su inactividad. Selene se arrodilló frente a ella, posando una mano suave pero firme sobre el lomo frío y musculoso de la serpiente. «No digas eso. Pronto tendrás la oportunidad de demostrar tu fuerza. Habrá movimiento en el castillo, y voy a necesitarte más que nunca». El siseo de Nassá se volvió más profundo, como un ronroneo reptiliano, mientras Hortensia movía sus colosales pedipalpos con un sonido seco. «He sentido un disturbio en las vibraciones del suelo. Algo se agita en las cámaras bajo Hogwarts», comentó la acromántula con voz grave. Selene asintió lentamente, los ojos verdes brillándole con un matiz casi sobrenatural. «El diario ha comenzado a despertar a lo que ha estado dormido, y no pienso quedarme de brazos cruzados». El bosque pareció contener el aliento por un instante e incluso el viento entre las ramas cesó. Las sombras se alargaron a su alrededor como si escucharan. «Prepárense las dos», añadió Selene. «Esta noche solo es el principio». Los ninja can reaparecieron entre los árboles con el sigilo propio de sombras vivientes. Cada uno cargaba con un gallo vivo, aún agitado pero sin un rasguño, las crestas temblando de puro miedo. El grupo se arrodilló en perfecta sincronía ante Selene, dejando las jaulas a sus pies. La joven de ojos verdes los observó en silencio, y poco a poco, una sonrisa se dibujó en sus labios, amplia,
torcida, con un brillo juguetón y casi inquietante, como el gato de Cheshire. Sabía perfectamente lo que significaba tener aquellas aves vivas, en su canto se escondía la perdición del basilisco. Bien hecho, dijo finalmente, con voz baja pero clara, y los Khan inclinaron la cabeza ante la aprobación de su reina. El instante de triunfo se desvaneció cuando el recuerdo de Nazá la golpeó. Selene ladeó la cabeza hacia la pitón, que se mantenía enroscada cerca de Hortensia. Había algo en los ojos ámbar de la serpiente, un anhelo silencioso. Nazá, el basilisco mudó de piel hace algún tiempo, murmuró Selene, más para sí misma que para los demás. Su antigua piel aún debe de estar en la cámara. La idea prendió como fuego en su mente. Con los restos de aquella muda podría reforzar el cuerpo de Nazá, tal vez infundirle parte de la dureza y el poder de un basilisco. Podría usarla para potenciarte, dijo en voz alta, acariciando el lomo de la pitón. Nazá alzó la cabeza, curiosa, expectante. Hortensia movió las patas delanteras, sacudiendo las hojas secas del suelo. Para llegar a la cámara, tendrías que atravesar el castillo. Selene asintió, pero su mente ya buscaba caminos alternativos. Recordó algo de su pasado, una mención breve que se mezclaba con sus propios recuerdos de las películas y relatos. En la segunda película, Harry y Ron parecían entrar por el baño de Myrtle, pero había indicios de cuevas o túneles que comunicaban el bosque con las profundidades bajo Hogwarts. Si esa cueva existe, podría colarme por allí sin pisar el baño de las chicas. Sonrió, aunque la expresión fue más calculadora que alegre. Uno de los Khan, de ojos carmesí, alzó apenas la cabeza. ¿Desea que exploremos la entrada, mi reina? Selene meditó unos segundos. La idea de enviar a los Khan era tentadora, ellos podían moverse invisibles entre las sombras. Pero un escalofrío de advertencia recorrió su espalda, si el basilisco podía paralizar a los fantasmas, no quería imaginar lo que haría con sus ninja. Negó con suavidad. No. Si alguien queda petrificado y lo descubren, sabrán que no estoy sola. Prefiero mantenerlos ocultos. El Khan carmesí bajó la cabeza sin protestar. Selene dirigió entonces la mirada a los gallos, y el cacareo bajo resonaba en el aire húmedo del bosque. Por ahora, estos serán nuestra ventaja. Su tono fue gélido, decidido. Y en cuanto a la muda del basilisco, la conseguiré yo misma. Nazá siseó, vibrando con una mezcla de emoción y nerviosismo, mientras Hortensia extendía sus patas como si bendijera el plan. Mañana por la noche empezaremos. El bosque será nuestro refugio, pero la verdadera cacería ocurrirá bajo las piedras de Hogwarts. Sin embargo, meditando un poco, decidió mejor ponerse manos a la obra para conseguir la piel de basilisco. Selene permanecía de pie sobre una raíz gigantesca, iluminada apenas por la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Sus ojos verdes resplandecían con expectación mientras observaba a sus sombras Khan reunirse silenciosamente a su alrededor. Necesito resultados antes del amanecer. Localicen cualquier cueva, grieta o túnel que conduzca bajo el castillo. Busquen rápido, y silenciosos como siempre. Las figuras encapuchadas no respondieron con palabras, solo un leve crujir de sus botas y el sonido metálico de sus armas al colocarse en posición. Con un gesto de su mano, Selene los desató, y como ráfagas oscuras salieron disparados entre los troncos, multiplicándose hasta parecer un enjambre de sombras vivas. El bosque cobró vida con su silencioso despliegue, corrían sobre el suelo húmedo, escalaban rocas cubiertas de musgo y saltaban entre las ramas altas como felinos espectrales. En cuestión de minutos, cientos de ellos rodeaban la base rocosa donde el castillo de Hogwarts se erguía como una fortaleza de piedra y magia. Algunos Khan treparon con garras y cuerdas, otros se descolgaron cabeza abajo desde las lianas y raíces que brotaban del acantilado. No hubo ruido, solo el roce de sus movimientos contra la roca fría. Uno de los grupos halló una grieta oculta por hiedras, demasiado estrecha para un ser humano común, pero los Khan eran delgados, flexibles y sobre todo, intrépidos. Aquel acceso se abría en la pared del acantilado a media altura, lo que indicaba que solo un animal volador o un hábil escalador podría alcanzarlo. Los Khan se deslizaron uno a uno, descendiendo en acrobacias que rozaban lo imposible, algunos invertidos, otros impulsándose con lanzas a modo de pértigas para aterrizar sin ruido en la oscuridad de la cueva. Dentro,
La humedad impregnaba el aire y el suelo estaba marcado por enormes surcos, señal de algo que se había arrastrado allí hacía no mucho tiempo. Su visión en la oscuridad rivalizaba con los depredadores nocturnos. Exploraron los túneles estrechos hasta que uno de ellos alzó un brazo para indicar el hallazgo. A lo largo de un muro natural, enrollada como si hubiera sido abandonada por un titán, yacía la piel mudada del basilisco, intacta, con escamas gruesas y todavía impregnadas de un brillo verdoso. El can que la encontró arrancó un fragmento, comprobó su resistencia, y asintió. Entre todos la enrollaron cuidadosamente hasta formar un pesado fardo, y sin demorar, emprendieron el regreso al bosque siguiendo el mismo camino acrobático por donde habían entrado. Selene aguardaba con Nazá a sus pies y Hortensia a sus espaldas. Cuando vio la piel depositada ante ella, sus labios dibujaron otra de esas sonrisas felinas. «Excelente, esto bastará para empezar». Sus dedos se deslizaron sobre las escamas frías con reverencia. «Con esto, Nazá, te convertirás en algo más que una simple pitón». Nazá siseó, notoriamente emocionada, mientras Hortensia inclinaba levemente el cefalotórax, curiosa por lo que planeaba la joven. Selene miró el túnel en la cueva que describieron los Khan. Por ese acceso no podría salir el basilisco, es demasiado angosto para una criatura de su tamaño. Se llevó una mano al mentón. Si mi memoria no me falla, en la cámara secreta había otros túneles, quizá uno de ellos conecte con el lago negro o con otras aperturas ocultas. Su mirada se endureció, calculadora. Habrá que investigarlo. Si encontramos todas las salidas, podremos usar el terreno a nuestro favor. A su alrededor, los Khan aguardaban instrucciones, inmóviles como estatuas. El canto lejano de un gallo cautivo quebró el silencio nocturno, un recordatorio de que tenían un arma letal contra el monstruo de Slytherin. Selene cerró el almacén dimensional con un gesto de la mano, y la piel del basilisco desapareció en un remolino de sombras plateadas junto con la enorme pitón que siseó suavemente antes de desvanecerse. Se quitó las botas húmedas del barro del bosque y, con paso silencioso, emprendió el regreso a las mazmorras. El castillo estaba en penumbra, los retratos dormidos, las armaduras inmóviles bajo el frío de la piedra. En el silencio nocturno, sus pasos parecían ecos de un secreto demasiado grande para ser compartido. Una vez en sus aposentos, encendió solo una vela verde que iluminó su escritorio. Se dejó caer en el sillón, suspirando con un leve cansancio satisfecho. «Con esto bastará por ahora», murmuró, acomodándose un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Recordó su espacio pocket, un fragmento de dimensión dilatada que le permitía manipular el tiempo. 2 horas allí equivalían a un día completo. Solo pensar en la ventaja que eso le daba sobre cualquiera en Hogwarts hizo que se relajara. Un día de trabajo, y solo serán un par de horas aquí. Ni los profesores sospecharán. Su sonrisa volvió a asomar. Se reclinó en la silla y, por primera vez en la noche, dejó que sus pensamientos vagaran. Su mirada verde se perdió en la llama de la vela mientras cavilaba. «Escuela de magia y hechicería», repitió en voz baja. «¿Por qué hacen esa distinción tan absurda?» Se cruzó de brazos, arqueando una ceja con aire pensativo. En el mundo mogul, maga, sería lo natural para una mujer con magia, pero aquí todo el mundo dice bruja. Y a los hombres, magos, si bien Albus es jefe brujo, pero el término brujo se utiliza incorrectamente como un sinónimo de mago. Sus labios se torcieron en una mueca divertida. Tal vez es solo un capricho de los magos de sangre pura para sentirse distintos, o una tradición vieja que nadie se atreve a cuestionar, quién sabe. Durante un instante, la idea de escribir un ensayo sobre la etimología de los términos mágicos le cruzó por la mente, pero se echó a reír en silencio. «Va, mejor pienso en cosas más útiles». Se levantó, apagó la vela con un soplido y se recostó en su cama. Las mazmorras, frescas y silenciosas, la envolvieron en un ambiente propicio para dormir, aunque sus planes continuaban girando en el fondo de su mente, el ritual para Nazá, los túneles de la cámara secreta, los gallos. A la mañana siguiente, el tenue resplandor verdoso de las antorchas en las mazmorras apenas empezaba a iluminar los muros húmedos. Selene, sin embargo, ya estaba despierta. Se desperezó con un bostezo y, en lugar de levantarse del todo, abrió una puerta discreta frente a su cama.
Una entrada a su espacio Pocket, su reino personal donde en teoría sería como una diosa al controlar sus condiciones como Dormammu en su dimensión oscura o Itachi con su Tsukuyomi más o menos quizás sería como la cámara del peligro de los hombres X usada contra intrusos cuya efectividad dependería del nivel de poder del enemigo. Un par de horas más no me harán daño, murmuró, y atravesó el umbral. Dentro, el tiempo se estiraba, 2 horas serían un día entero de descanso. Se acurrucó sobre un diván cubierto con piel de lobo blanco y cayó de nuevo en un sueño profundo. Cuando despertó, al día siguiente o eso le pareció a ella pues el tiempo sueño y despierto fluye diferente, lo cual para el mundo interior, apenas minutos en el exterior, ya estaba despejada, lista para trabajar. Se peinó el cabello corto que adornaba su cabeza y preparó su mesa de trabajo con morteros de piedra, frascos de cristal y un caldero encantado que hervía en silencio. De un estante con cerradura sacó 3 viales, sangre de unicornio, espesa y plateada, lágrimas de fénix, transparentes y centelleantes, y el elixir escarlata que destilaba de su piedra filosofal estatal, guardada en su brazalete dorado que aparecía cuando ella lo convocaba. Mezcló con extremo cuidado cada gota, recitando en susurros un encantamiento que mantuviera la pureza de los ingredientes. Esto debería bastar para Walburga y Regulus, dijo mientras revolvía la mezcla, observando cómo el líquido tomaba un tono opalescente. El resultado era un néctar vital, el vínculo que anclaba a los resucitados Black al plano mortal. A diferencia de su madre, Lily, que había regresado completa y estable gracias al ritual de sacrificio de Peter más el consumo de poder de la piedra filosofal estatal, Walburga y Regulus necesitaban de aquella poción cada cierto tiempo para no deslizarse de nuevo hacia el frío abrazo de la muerte. Tras etiquetar los frascos y sellarlos con cera roja, Selene los colocó en un cofre protegido con runas de contención. Con esa tarea cumplida, se dirigió a la sección más silenciosa de su biblioteca personal dentro del Pocket. Varias mesas estaban cubiertas de gruesos tomos, transmutaciones zoomórficas, de los enlaces quiméricos, compendio de criaturas híbridas prohibidas, y un pergamino fragmentario titulado Del Basiliscus et Serpentis. Se sumergió en la lectura durante lo que para el mundo exterior serían apenas minutos, esquemas de quimeras, diagramas de tejidos compartidos entre especies, y viejas leyendas sobre dragones que incubaban serpientes. Fue ahí donde halló un ritual particularmente antiguo que captó su interés, un proceso de simbiosis gestante, donde una criatura podía ser envuelta en la piel de otra como si fuera una placenta mística. Si uso la piel mudada del basilisco como envoltura, Nasa podría absorber poco a poco sus restos de magia reptiliana y fortificar su cuerpo, susurró, pasando el dedo por las runas anotadas en tinta roja. El procedimiento prometía un crecimiento extraordinario en tamaño y resistencia, casi comparable al de un basilisco joven. No obstante, las notas eran vagas, el proceso requeriría meses de incubación, y no había garantías de éxito ni de seguridad para la pitón. Selene chasqueó la lengua, meditando. Lento, incierto, pero vale la pena intentarlo. Mientras antes comience, mejor. Cerró los tomos con un golpe suave, dejando encima de todos un cuaderno en blanco para sus propias notas y bocetos de círculos rúnicos. La piel del basilisco aguardaba en el almacén dimensional, y Nasa dormía tranquila, sin saber el destino que la esperaba. Selene abrió los ojos y se incorporó con lentitud, el cabello aún enredado por el sueño. Extendió una mano y, con un suave gesto, llamó a Nasa desde el almacén dimensional. Un siseo profundo respondió al instante, y la serpiente pitón apareció, materializándose en el aire con un resplandor verdoso antes de caer sobre la alfombra de runas que había pintado la noche anterior. La serpiente alzó la cabeza, los ojos ámbar fijos en su ama. Nasa, empezó Selene, sentándose en el borde de la cama. He encontrado un método para fortalecerte, pero es arriesgado. La pitón ladeó la cabeza, expectante. Selene continuó con voz firme. Consiste en usar la piel mudada del basilisco como si fuera una placenta. Crecerías dentro de ella, absorberías su rastro de magia y podrías alcanzar su tamaño y dureza, pero no puedo prometer que sobrevivirás. Es peligroso, y no hay garantías de éxito. Nasa siseó despacio, sin apartar la mirada. Confío en ti, si lo dices, lo haré. Una sonrisa sincera suavizó el rostro de Selene. Bien. Entonces empezaremos cuanto antes. Un chasquido de sus dedos abrió un portal ovalado,
y ambas atravesaron el umbral, regresando al nido de las acromántulas blancas. Hortensia, la matriarca albina, apareció entre la penumbra de los troncos huecos con el rumor de sus patas largas arrastrando hojas secas. ¿Has vuelto? ¿Ya es hora del experimento?, preguntó la acromántula, inclinándose levemente hacia Selene. Casi. Solo falta un ingrediente crucial. Selene extendió la mano sobre el suelo terroso y dibujó un círculo con runas antiguas, rodeándolo con sal negra y carbones encantados. Dispuso la piel del basilisco en el centro, extendiéndola como un capullo abierto. Sin embargo, al detenerse junto a ella, frunció el ceño. Falta lo más importante, sangre de dragón. Entre más fresca, mejor. Alzó la vista hacia Nazá. Será el vínculo que active la simbiosis. Nazá bajó la cabeza en silencio, comprendiendo que era indispensable. Selene suspiró y sacó de su bolsillo una brújula rúnica que giró hasta señalar una dirección específica. Por suerte sé exactamente dónde conseguirla. Abrió un segundo portal, esta vez vertical y del tamaño de una puerta de establo. Al otro lado se veía la tenue luz anaranjada de un espacio oculto detrás de la cabaña de Hagrid, un escondite con extensión indetectable, creado por Selene para proteger a la joven Rievac noruega, Norberta. Norberta, mucho más grande de lo que recordaba la historia oficial, medía ya entre 5 y 8 metros de largo con alas desplegadas de un tono bronce oscuro, alzó la cabeza en cuanto percibió la intrusión. Un rugido gutural vibró en el aire mientras abría sus fauces y lanzó un chorro de fuego que iluminó el escondite. Siempre tan efusiva, murmuró Selene con ironía, alzando la palma de su mano derecha. El fuego se congeló en pleno aire, detenido como una llamarada de cristal. Antes de que Norberta pudiera retroceder, el hielo etéreo trepó por sus patas delanteras y la inmovilizó, dejando solo sus ojos encendidos de furia y desconcierto. Tranquila, solo necesito un poco de tu sangre. No te haré daño. Con una daga de plata consagrada, Selene trazó un corte preciso en la escama delantera de la dragona. La sangre, espesa y negra con reflejos carmesí, cayó en un cáliz encantado que selló el calor y la vitalidad del líquido. Tras vendar el corte con un hechizo regenerativo, la Snape cerró el portal con un gesto fluido. La dragona fue dejada temblando no solo por el frío hielo que se estaba derritiendo por voluntad de quien lo formó, también por miedo a esa pelinegra. Regresó al nido de las acromántulas con el cáliz humeante en las manos. Listo. Ahora podemos comenzar. Nazá alzó la cabeza, expectante, mientras Hortensia observaba en silencio desde la penumbra. Selene colocó el cáliz junto a la piel del basilisco que aguardaba como un capullo vacío, y las runas del círculo comenzaron a encenderse con un brillo rojizo. La sangre de dragón, aún caliente y con un fulgor oscuro que parecía chisporrotear por sí misma, resbaló de la copa hacia el cuerpo de Nazá. Selene la vertió con cuidado, asegurándose de que cada escama de la pitón quedara impregnada con el líquido. La serpiente cerró los ojos y siseó en un susurro bajo, como si reconociera el poder que penetraba en su piel. Respira hondo, Nazá, ahora duerme. El resto lo hará la magia. Obediente, la pitón reptó lentamente hasta el centro del círculo rúnico y se introdujo dentro de la piel mudada del basilisco, que Selene había extendido como un saco abierto. Las runas respondieron de inmediato, destellos rojizos y verdes recorrieron el contorno mientras la piel se cerraba poco a poco sobre la serpiente, envolviéndola como un capullo vivo. Nazá quedó allí, sumida en un letargo profundo, su respiración lenta y pesada. Selene encendió el fuego mágico sobre las runas antiguas con un chasquido de dedos. La llama no era normal, se alzó baja y constante, ardiendo en tonos azul profundo con un centro verdoso, proyectando sombras largas sobre los troncos del nido de las acromántulas blancas. Alzó la voz, firme. Umbra. Con un estallido suave, un elfo doméstico apareció a su lado. Su uniforme rojo, impecable y con botones dorados como el de un botones de hotel, contrastaba con la penumbra del bosque. Se inclinó con un leve saludo. ¿En qué puede servirle, ama Selene?, preguntó con su voz ronca y grave. Selene señaló el círculo y las llamas. Necesito que vigiles este fuego mágico. Debe arder durante todo el día, todos los días, durante lo que dure el crecimiento de Nazá. No debe apagarse ni por un instante.
El elfo se cuadró con expresión seria. ¿Debo quedarme aquí todo el tiempo, ama? Selene negó con un gesto. No. Pero debes volver a revisarlo con frecuencia y alimentarlo con tu propia magia para que no se extinga. ¿Lo entiendes? Sí. La respuesta de Umbra fue seca, directa, pero cargada de lealtad. Bien. Selene dio una última mirada al capullo donde Nasa descansaba, luego al fuego que ardía suavemente sin humo ni calor. Se pasó la mano por el cabello y añadió con voz algo más suave, me voy al castillo. Confío en ti, Umbra. Así será, ama Selene. El elfo inclinó la cabeza con respeto. La joven Snape abrió un nuevo portal en el aire. Las líneas de luz brillante se abrieron como un cortinaje etéreo, y con un último vistazo al nido y a su pitón dormida, Selene lo atravesó sin volverse atrás. El fuego siguió ardiendo, mientras Umbra observaba el círculo con la misma solemnidad con que un centinela vigila su puesto. Selene ya estaba a punto de cruzar el portal luminoso mágico que conducía de regreso a las mazmorras, pero algo en su instinto la hizo detenerse. Inspiró profundamente y giró sobre sus talones, formando con las manos sellos manuales en una secuencia rápida y precisa, y cada gesto trazó líneas de agua condensada que brillaban a la luz azulada del fuego mágico. Un remolino de vapor estalló frente a Umbra, y de él emergieron 3 figuras idénticas a Selene, hechas de agua sólida con un suave resplandor interno. Vestían igual que ella, salvo por el leve goteo que dejaban a cada paso. Umbra dio un respingo, sus grandes ojos se abrieron como platos. Ama Selene, balbuceó. Se multiplicó. La verdadera Selene cruzó los brazos con una sonrisa de satisfacción. No te alarmes, Umbra. Ellas te ayudarán a cuidar el fuego y me mantendrán informada de cualquier cambio mientras estoy en Hogwarts. Las 3 réplicas acuáticas asintieron al unísono, con expresiones serenas pero decididas. Umbra, aún impresionado, se inclinó con respeto a las nuevas guardianas. Selene se volvió entonces, atravesó el portal y desapareció rumbo al castillo. Un rato más tarde, la joven Snape Evans caminaba por el corredor gélido en dirección al aula de Historia de la Magia, su mente dividida entre los planes del ritual de Nasa y los aburridos relatos del profesor Binns. Iba tan absorta que apenas reparó en un pequeño alboroto más adelante, hasta que oyó una risa burlona. Al girar la esquina, la escena le tensó los labios. Un grupo de alumnos de Ravenclaw rodeaba a Luna Lovegood, tirándole sus libros al suelo y pasándoselos entre ellos como si fueran pelotas. Luna, con su habitual serenidad distante, intentaba agacharse a recogerlos mientras los otros reían. Selene se detuvo, frunciendo el ceño. La rabia fría se encendió en sus ojos verdes, pero no dejó que su expresión lo revelara. Ya tenía un plan. Perfecto, justo para probar algo nuevo. Murmuró para sí misma. Metió discretamente la mano bajo su toga, moviendo los dedos con gestos apenas visibles. Un portal diminuto, como un bolsillo de sombra, se abrió en su palma, su almacén dimensional. De él extrajo un libro negro de tapas endurecidas y nervaduras carmesí, uno de sus experimentos más recientes. El objeto parecía inofensivo a simple vista, pero en cuanto lo sostuvo entre las manos, el lomo se agitó con un leve crujido, como si algo vivo despertara en su interior. Hora de cazar, viejo amigo, susurró con una sonrisa torcida. Aprovechando que la atención de los Ravenclaw estaba fija en Luna, Selene arrojó el libro al aire con un movimiento fluido, casi perezoso. En pleno vuelo, el libro se desplegó con un chasquido seco, de sus bordes emergieron alas membranosas, negras y coriáceas como las de un murciélago gigante, batiendo con un siseo metálico. El monstruoso tomo giró sobre los estudiantes sorprendidos, revelando una boca de páginas dentadas que se abrió de golpe mostrando colmillos afilados. Con un chillido agudo, el libro volador se abalanzó sobre el chico que sostenía uno de los cuadernos de Luna y lo mordió en la manga, sacudiéndolo como un sabueso furioso antes de soltarlo y lanzarse contra el siguiente. Los Ravenclaw gritaron y empezaron a correr, tropezando entre ellos mientras el libro murciélago los perseguía dando mordiscos rápidos en los tobillos y mochilas, rasgando telas pero sin causar heridas graves. Luna se quedó quieta, parpadeando sorprendida, mientras Selene, aparentemente tranquila, se agachaba a recoger los libros de la rubia uno por uno. Luego de que Luna, con su expresión soñadora intacta, se inclinó para recoger el último de sus libros.
Entonces, con total naturalidad, extendió el brazo como si lo hiciera para recibir a un ave mensajera, los dedos levemente abiertos, la muñeca relajada. Selene arqueó una ceja, intrigada por el gesto, hasta que escuchó el suave batir de las alas membranosas. El libro murciélago, que había estado hostigando a los acosadores hasta el final del pasillo, giró bruscamente en el aire, cerró sus páginas dientes con un chasquido y se lanzó hacia Luna. Con una docilidad casi cómica, la criatura se posó sobre el brazo de la Ravenclaw, plegó sus alas y dejó ver el lomo negro y gastado, como si nunca se hubiera movido por cuenta propia. Selene negó lentamente con la cabeza, un suspiro apenas audible escapó de sus labios. ¿Por qué me sorprendo?, pensó. Es Luna. Es la Nux Scamander de las criaturas raras, y de las oscuras. Con paso tranquilo se acercó a la rubia, evaluando los libros maltratados y arañados. «Dámelos un segundo», dijo con suavidad. Luna los entregó sin objeción, sus grandes ojos celestes fijos en Selene con una curiosidad tranquila. La joven Snape levantó su varita y murmuró un reparo. Las tapas rotas y las páginas rasgadas se cerraron y sellaron como si nada hubiera pasado, el polvo se deshizo y los lomos quedaron impecables. «Ya están como nuevos». Luego, bajando la voz y con una sonrisa apenas insinuada, preguntó: «¿Te gustaría llevarlos en una mochila arácnida?». Luna ladeó la cabeza, sus labios se curvaron en una media sonrisa casi imperceptible. «Suena como algo con forma de araña», comentó con naturalidad. Selene rodó los ojos levemente, divertida. Era obvio, ¿verdad? Hizo un discreto gesto con la mano bajo la toga y de su almacén dimensional extrajo una mochila de cuero encantado con forma de tarántula negra, suave al tacto, con 8 patas que se movían con lentitud como si tuvieran vida propia. «Tranquila, no muerde», bromeó Selene mientras sujetaba la mochila. La criatura mochila se acomodó con delicadeza sobre la espalda de Luna, y sus patas la abrazaron suavemente por los hombros y la cintura, asegurándose como un arnés protector. Selene, satisfecha, fue guardando uno por uno los libros reparados dentro de la mochila viviente, que cerró el compartimento con un movimiento similar a un suave mordisco. Muy práctica, sobre todo cuando tienes las manos ocupadas, añadió. Luna acarició la mochila con un dedo como si saludara a una criatura tímida. «Le gusta el nombre de arácnida, puedo sentirlo», comentó en tono tranquilo y seguro, sin dejar de mirar a Selene. Ambas se miraron durante un instante, y luego tomaron rumbos distintos hacia sus clases. Los alumnos que habían presenciado la escena no volvieron a molestar a Luna el resto del día, la sola idea de que un libro carnívoro y una mochila con patas estuvieran de su lado bastó para disuadirlos. En el aula helada de Historia de la Magia, el monje gordo flotaba en su rutina de siempre, voz monótona, tono soporífero, largas explicaciones sobre tratados de paz medievales entre magos y trasgos. Selene, indiferente, puso sobre su pupitre un objeto rectangular de color negro, con un pequeño carrete girando. Varios alumnos mestizos y nacidos de mugles se miraron entre ellos. «Eso es, una grabadora», susurró uno con incredulidad. Selene no respondió, y simplemente pulsó el botón rojo para grabar la clase. Luego, con un movimiento ágil, sacó de su almacén un saco de dormir verde, que desplegó como si fuera lo más normal del mundo. Se acomodó dentro con calma, cerrando el cierre hasta el cuello. A ojos de los demás, parecía una enorme oruga verde dormitando en medio de las filas de pupitres. Lo que casi nadie notó era que, tras sus párpados cerrados, Selene concentraba su respiración y moldeaba chakra, practicando las técnicas que había heredado de Aku, ese chico de belleza etérea que aún en su recuerdo le parecía más hermoso que muchas chicas. Su mente alternaba entre el sopor y el control del flujo de energía, como si entrenara en secreto bajo la máscara de la pereza. Entre los Slytherin, algunos intercambiaron miradas cargadas de desdén. «¡Qué descaro!», murmuró uno, envidioso del atrevimiento de dormir a plena luz. Pero lo cierto era que casi todos los alumnos luchaban contra el sueño. Nadie soportaba la cadencia de las lecciones del fantasma. Incluso varios Gryffindor, incluida una Ginny con ojeras y gesto aburrido, hubieran dado lo que fuera por poder hacer lo mismo que Selene, tan tranquila en su saco de dormir. El monje fantasma, acostumbrado a ver cabezas caer sobre los pupitres, no hizo comentario alguno,
Su clase seguía siendo la misma cantaleta de fechas y nombres. Cuando terminó la lección, Selene se incorporó sin prisa, recogió la grabadora y dobló su saco de dormir con precisión militar. Salió del aula sin decir palabra, como si simplemente hubiera despertado de una siesta reparadora. Los días se sucedieron sin incidentes mayores. El único cambio en el ambiente llegó el sábado 3 y domingo 4 de octubre, cuando en el castillo comenzó a circular un resfriado y una gripe leve. Estornudos y narices rojas se hicieron comunes en todas las casas, y Madame Pomfrey estuvo ocupada repartiendo pociones expectorantes. La enfermería olía a mentol y jarabes dulces, mezcla inevitable de pociones y tisanas para combatir los resfriados que habían invadido el castillo ese fin de semana. Selene, como si nada, se presentó con una pequeña botella de cristal verde entre los dedos. El trío dorado, Harry, Ron y Hermione, la observó con sospecha. ¿Qué es eso?, preguntó Harry con cautela. Medicina, respondió Selene, serena, dejando que el líquido rojizo chisporroteara suavemente contra el vidrio. Es superior a la poción pimentónica, aunque todavía estoy ajustando detalles. Ron olfateó el contenido con desconfianza y tosió. Huele a salsa picante. No es tan terrible, insistió Selene. Si quieren dejar de estornudar y moquear, tómenla. El trío intercambió miradas. Primero dudosos, luego resignados, se turnaron para beber un sorbo cada uno. El resultado fue inmediato. ¡Ah! Gritaron los tres al unísono, llevándose las manos a la garganta mientras de sus bocas brotaban llamaradas ardientes, como si hubieran tragado fuego de dragón. Ron empezó a saltar de un pie al otro, Harry tosía chispas, y Hermione se abanicaba con desesperación, roja hasta las orejas. Selene, imperturbable, les ofreció un pañuelo para las lágrimas. Eso no fue una broma, fue crueldad, espetó Hermione entre jadeos, todavía con humo saliéndole de los labios. No fue una broma, replicó Selene con toda calma. Es medicina. Una superior a la poción pimentónica, claro, aún tengo que ajustar algunos detalles, pero funciona. Su mirada se volvió ligeramente burlona. A menos que quieran decirme que siguen con resfriado o fiebre. El trío, aún resoplando, se revisó a sí mismo. Harry se pasó la mano por la frente. La verdad, ya no me siento congestionado. Ron asintió con renuencia. Ni yo. Ya no me duele la garganta. Hermione, aún ofendida, frunció el ceño pero admitió. No tengo tos, ni moqueo. Selene sonrió con aire triunfal. Lo ven. Cumplió su función. En ese momento Madame Pomfrey apareció al oír los gritos y ver el humo. Señorita Good, llamó, usando el apellido que figuraba en los registros oficiales de Selene. Explíquese, por favor. Selene le mostró la pequeña botella vacía. Un remedio propio contra el resfriado. La medimaga arqueó una ceja. Si realmente los ha curado, necesito más frascos para otros pacientes, pero antes debo revisar la poción. ¿De qué está hecha? Selene inclinó ligeramente la cabeza, con esa sonrisa tranquila que siempre parecía esconder secretos. La fórmula es secreto comercial, dijo con tono firme, casi diplomático. Puedo adelantarle que lleva un chile picante, aunque no el más fuerte. Su mirada se deslizó hacia el trío todavía con las mejillas encendidas. Si hubiera usado el más picante, Potter, Weasley y Granger habrían suplicado la muerte antes de seguir soportando el ardor. Ron se estremeció, y Harry tragó saliva con gesto nervioso. Hermione bufó con fastidio, pero ya sin congestión nasal. Pomfrey suspiró resignada y extendió la mano. Tráigame unos cuantos frascos más. Y yo misma evaluaré su seguridad. Selene asintió con un leve asentimiento, ocultando el brillo pícaro en sus ojos. La mañana siguiente fue memorable para todo Hogwarts. Los estornudos, toses y narices rojas desaparecieron de los dormitorios tan rápido como habían llegado, aunque más de un alumno juró que la cura dolía peor que la enfermedad. En el gran comedor, Albus Dumbledore brindó unas palabras de felicitación ante el profesorado.
Mi enhorabuena a Madame Pomfrey por su incansable labor curando al alumnado. La Medimaga, aún algo nerviosa, tosió con suavidad y alzó la mano. Director, en realidad el mérito no es mío, dijo, dejando a todos expectantes. Fue gracias a una fórmula desarrollada por la señorita Good. Aquel comentario provocó que Minerva McGonagall y Pomona Sprout intercambiaran miradas incómodas. Ambas profesoras, acostumbradas a confiar en remedios tradicionales, no se sentían del todo cómodas con que una Slytherin, y más aún una estudiante, hubiese eclipsado a la Medimaga, y si esa fuese Selene Good era peor. Dumbledore arqueó una ceja con curiosidad genuina y observó el pequeño frasco que Pomfrey le entregó. El líquido rojizo, apenas más espeso que una salsa picante Mogel, parecía inofensivo. Movió la varita varias veces, lanzando encantamientos de detección, y el frasco no mostró ningún hechizo oscuro ni ingrediente peligroso. Curioso, murmuró el director, girando la botella entre sus dedos. Parece tan ordinaria. Antes de que Pomfrey pudiera advertirle, Dumbledore destapó el frasco y decidió beber un poco, una gota quizás. Minerva, que estaba a punto de intervenir, apenas logró abrir la boca para exclamar: Albus, espera. Demasiado tarde. El líquido ardió en la lengua del anciano director como brasas vivas. La sensación fue tan intensa que su mano tembló y, sin control, inclinó el frasco, dejando caer casi todo el contenido en su boca. El resultado fue instantáneo y espectacular. ¡Arg! Gritó Dumbledore con voz ronca, mientras un torrente de llamas salió disparado de su boca, iluminando el comedor. La llamarada fue tan fuerte que su barba plateada se chamuscó en las puntas, desprendiendo un olor a pelo quemado, y una de sus túnicas, una particularmente chillona, color ciruela con estrellas doradas, se prendió por el costado, provocando que los alumnos más cercanos se levantaran de golpe. Minerva reaccionó al instante, agitando su varita para invocar un fuerte chorro de agua que apagó las llamas, pero el agua empapó no solo la túnica sino también al propio director, dejando ver a todos la piel arrugada de sus antebrazos y cuello. Un silencio incómodo se extendió por el comedor, roto solo por el chisporroteo de la túnica mojada. Snape, que presenció la escena desde la mesa de profesores, ocultó una sonrisa tras la mano, los ojos brillando de orgullo contenido. Su hija había logrado humillar a Dumbledore con nada más que un medicamento. Extraordinario, comentó el profesor de pociones en un susurro apenas audible, con un brillo satisfecho en la mirada. Dumbledore, tosiendo aún humo, intentó recomponerse, aunque su barba seguía humeante. Bien, creo que funciona. Logró decir con la voz ronca y los ojos lagrimeando. Varios alumnos tuvieron que contener la risa. El 24 de octubre, el cielo sobre Hogwarts amaneció cubierto de nubes grises y bajas que presagiaban lluvia. Aún así, el campo de Quidditch estaba lleno de jugadores empapados, empeñados en continuar la práctica pese al clima. Las gradas estaban casi vacías, salvo por unos cuantos Gryffindor tenaces. Ginny Weasley, sin dudarlo, se quedó viendo a Harry con la determinación de un hincha acérrimo, los ojos brillantes pese al agua que le empapaba el flequillo. Hermione, temblando bajo un paraguas encantado para resistir los fuertes vientos, murmuró con cierta ironía: Si no supiera que estás enamorada de Harry, juraría que eres tan fanática del Quidditch como la profesora McGonagall. Ginny solo le dedicó una sonrisa evasiva, demasiado concentrada en el partido para responder. La lluvia se volvió más fuerte, azotando los paraguas y empapando los uniformes. Hermione, incómoda y ya con los zapatos llenos de agua, decidió regresar al castillo. En el camino notó una silueta quieta, de pie sin paraguas, con el cabello y la ropa secos como si la lluvia no existiera. Intrigada, Hermione se acercó y reconoció a Selene Good, Snape. ¿Cómo es que no te mojas?, preguntó Hermione con curiosidad genuina. Selene giró apenas la cabeza, con la misma serenidad de siempre. Puso un escudo. ¿Ya sabes usar Protego? Hermione arqueó las cejas, sorprendida. Sabía que el hechizo escudo era bastante versátil y complicado de mantener durante tanto tiempo. Selene negó suavemente. No lo uso. Esto es una barrera diferente, y como verás, me cubre como una capa que sigue mi contorno. Hermione, impresionada, dio un paso más cerca,
casi tocando la fina capa invisible donde las gotas resbalaban y se deslizaban hacia el suelo. ¿Tú, la inventaste?, preguntó con voz baja, genuinamente asombrada. Selene sonrió de medio lado, con cierta modestia fingida. Sí. Si gustas, te enseño cómo hacerlo. Hermione abrió los ojos con una chispa de entusiasmo académico, el tipo de brillo que solo mostraba cuando se trataba de aprender algo nuevo. ¿En serio me lo enseñarías? Selene asintió. Claro. Solo requiere entender el flujo mágico de un modo distinto al de Protego. Mientras la lluvia continuaba golpeando el césped y los jugadores volaban empapados, Hermione se quedó un instante contemplando la barrera invisible que mantenía seca a Selene, evaluando la posibilidad de aprenderla. Bajo la llovizna fina que ahora se había convertido en un aguacero constante, Hermione permanecía de pie frente a Selene, fascinada y con la varita lista. Selene, que dejó caer su escudo para enseñarle a Granger cómo se hacía, se acomodó el cabello húmedo detrás de la oreja y dijo con calma. Observa bien. No se trata solo del movimiento, sino de imaginar cómo la magia fluye. La Slytherin levantó ambas manos. Primero, giró las muñecas en rotaciones suaves, como si sus dedos modelaran una esfera invisible. Imagina que estás haciendo girar una pelota entre las manos. El truco es sentir que la magia se condensa en el centro, que toma forma. Cuando la esfera quedó lista, Selene la dirigió hacia su propio pecho, como si fuera a estrellar un huevo de cristal contra sí misma. Ahora imagina que se rompe y su contenido se expande, cubriéndote por completo, como si un líquido se derramara por una superficie. Un leve resplandor blanquecino apareció en el aire y, ante los ojos de Hermione, la lluvia comenzó a resbalar sobre el contorno invisible del escudo. En tu caso, agregó Selene con paciencia, usa la varita para darle forma. Colocó la punta de la varita sobre su palma izquierda, hizo el mismo giro circular hasta formar la esfera, y luego la dirigió hacia su cuerpo. Después, delineó con la varita el contorno de su silueta desde el hombro hasta los pies. Concéntrate en que la capa te sigue como segunda piel. No es Protego, es más flexible y consume menos energía mientras no recibe ataques. Hermione frunció el ceño, tratando de replicar los movimientos, aunque su primera esfera se deshizo en un chisporroteo de agua. Selene, paciente, corrigió la posición de sus dedos. Mientras ellas practicaban al borde del campo, la práctica de Quidditch concluyó. Los jugadores de Gryffindor descendieron, empapados y exhaustos. Harry, con la escoba al hombro y un barro pegado hasta las rodillas, se dirigió al castillo para cambiarse. En el vestíbulo, sin embargo, Filch lo interceptó con su habitual ceño agrio. Potter. Estás dejando un reguero de agua y lodo por todo el suelo pulido. ¿Te parece decente ensuciar el castillo? Harry apenas pudo tartamudear una excusa, pero el celador ya estaba enumerando castigos. Antes de que pudiera arrastrarlo al despacho, una voz etérea intervino. Buen hombre, Filch. Este chico no merece escarmiento alguno. Era Nick casi decapitado, que apareció flotando entre ellos, sonriendo con solemnidad espectral. Con su elocuencia habitual logró distraer al celador y liberar a Harry del castigo, quien se escabulló con un suspiro de alivio. En otra parte del castillo, en un rincón sombrío del baño de las niñas, el diario de Tom Riddle latía tenuemente con una luz oscura. Ginny Weasley, arrodillada junto a él, sostenía la pluma con dedos temblorosos mientras las palabras del diario aparecían solas sobre la página. Puedo enseñarte encantamientos, o trucos para destacar en el Quidditch, para que Harry te note. Solo confía en mí. Ginny, con el rostro sonrojado y lleno de anhelo, inclinó la cabeza más cerca de las páginas, sin percatarse de la sombra que se proyectaba en la pared, una silueta alargada y desdibujada, con ojos rojizos brillando en la oscuridad, observándola en silencio. A varios pasillos de distancia, en un punto oculto del techo de piedra, Can, el ninja espectral que servía como guardián silencioso, se desmaterializó y apareció junto a Selene, agachando la cabeza a modo de informe. No pronunció palabra, pero Selene entendió el mensaje, había peligro, y la fuente era el diario. La joven Slytherin cerró los ojos por un instante, pensativa, evaluando sus próximos movimientos mientras la lluvia golpeaba el campo y Hermione, con la varita temblorosa, conseguía por fin formar una esfera tenue de luz que empezaba a deslizar el agua de su cabello.
La tarde del 31 de octubre, los pasillos de Hogwarts estaban llenos de calabazas encantadas flotando a media altura y luces mortecinas que parpadeaban con tonos anaranjados. El trío dorado esperaba a Selene frente a la gran escalera para acompañarla al evento, el 50º aniversario de la muerte de Sir Nicholas de Mimsy Porpington, mejor conocido como Nick casi decapitado. Selene apareció con su capa negra ceñida al cuerpo y el cabello negro más brillante de lo usual o natural. Se notaba que estaba de buen humor, lo cual no tranquilizó a Harry en absoluto. ¿Trajeron pinzas para la nariz?, preguntó de pronto Selene, con un brillo travieso en los ojos. O al menos saben lanzar el encantamiento cabeza burbuja, ¿no? Harry se detuvo a medio paso, desconfiado. ¿Por qué preguntas eso? Selene sonrió de oreja a oreja, esa sonrisa amplia que a Harry le parecía presagio de desastre. Porque los elfos domésticos prepararon un banquete muy especial para los fantasmas. Se inclinó un poco hacia ellos. Si entendí bien, la comida tiene que estar, digamos, muy pasada para que los fantasmas puedan saborearla. Hermione frunció el ceño con un gesto de puro horror. Eso es asqueroso. Ron se rascó la nuca, entre asqueado y divertido. Mis hermanos me contaron lo mismo, murmuró con una mueca. Y, aunque los gemelos son unos bromistas, todos los demás lo confirman, así que debe ser verdad. El solo pensamiento hizo que Harry sintiera una ligera punzada en el estómago, como si ya estuviera a punto de enfermarse. Creo que voy a evitar comer nada esta noche, rezongó, mirando de reojo el enorme pasillo que conducía a la mazmorra donde se celebraría el aniversario. Tal vez deba llevar una poción para el estómago, por si acaso. Selene, en cambio, parecía disfrutar el desconcierto de los tres. La idea de asistir a una fiesta entre fantasmas no le perturbaba en absoluto, al contrario, se la veía curiosa por lo que encontrarían allí abajo. La cripta donde se celebraba el 50º aniversario de Sir Nicholas estaba iluminada por candelabros de hierro torcido, cuyas velas derramaban lágrimas de cera verdosa que chisporroteaban con un brillo espectral. Las paredes de piedra rezumaban humedad, y de los arcos goteaba agua helada que formaba pequeños charcos sobre el suelo irregular. Un aliento frío se filtraba desde las rendijas, y el eco de las pisadas de los vivos sonaba inquietantemente fuerte en comparación con el silencio flotante de los fantasmas. Sobre largas mesas de roble carcomido descansaban fuentes repletas de comida en avanzado estado de descomposición, quesos recubiertos de un moho azul violáceo que parecía moverse por sí solo, pescado con escamas gris verdoso cuyas cuencas vacías los observaban con fijeza, trozos de carne reseca colgando de huesos ennegrecidos y pasteles tan endurecidos que ni los cuchillos encantados lograban cortar. El olor era penetrante, ácido y dulzón a la vez, mezcla de humedad y putrefacción. Harry hizo una mueca, tapándose discretamente la nariz con la manga de la túnica. Esto es peor de lo que imaginé, susurró. Ron, con el rostro ligeramente verdoso, asintió con gesto resignado. Hermione se cubrió la nariz con un pañuelo perfumado que llevaba en el bolsillo, su expresión oscilaba entre el disgusto y la curiosidad académica por cómo los fantasmas percibían aquel banquete. Selene, en cambio, parecía completamente indiferente al hedor. Más aún, dio un paso atrás y comenzó a quitarse la túnica de Slytherin, revelando que no llevaba el uniforme habitual. Debajo, vestía un atuendo gótico oscuro, un corsé de terciopelo negro con detalles carmesí, falda asimétrica que se abría en capas semejando alas de murciélago, medias de encaje y botas altas que resonaron suavemente sobre la piedra húmeda. Al extender los brazos, se desplegaron grandes alas negras que también funcionaban como capa, y con un leve chasquido de dedos hizo que le brotaran orejas puntiagudas de murciélago, mientras sus caninos se alargaban hasta volverse colmillos afilados. «Selene, ¿qué estás haciendo?», preguntó Hermione, escandalizada. «Eso es totalmente inapropiado para alguien de tu edad». La joven Snape sonrió mostrando los colmillos. «Es Halloween, ¿no?», respondió con un tono tranquilo. «Vine disfrazada de vampira. No pienso perderme la oportunidad». Harry y Ron se miraron entre ellos, y no sabían si reírse o sentirse incómodos. En ese momento, una voz dulce resonó entre el murmullo de los invitados etéreos. Luna Lovegood avanzaba lentamente, charlando con el fantasma de una antigua alumna de Ravenclaw que lucía un vestido transparente de época victoriana. Luna llevaba un delicado vestido hecho de pétalos blancos de lirio,
cosidos como si formaran capas de flores superpuestas, y pequeñas joyas de plata en forma de gotas de rocío que colgaban de su cabello rubio despeinado. La luz de las velas verdosas hacía que pareciera una princesa hada salida de un cuento antiguo. Selene le dedicó una sonrisa genuina. «Oh, Luna, tu disfraz es precioso. Pareces una princesa hada vestida con pétalos de lirio blanco y adornada con gotas de plata». Luna inclinó levemente la cabeza, con esa serenidad soñadora que la caracterizaba. «Gracias, Selene. El tuyo también es fascinante, muy apropiado para la ocasión», respondió, mientras el fantasma a su lado soltaba una risa cristalina que sonó como un eco en el aire helado. El contraste entre el horror de la comida podrida, el frío húmedo de la cripta y la extraña belleza de ambas chicas disfrazadas hizo que la escena pareciera un cuadro gótico viviente. Sir Nicholas, con su habitual gesto afable pero ahora visiblemente solemne, flotaba sobre la plataforma improvisada en el centro de la cripta. Los fantasmas congregados, transparentes y apagados, con ropajes húmedos que se movían como algas bajo el agua, guardaban silencio mientras él carraspeaba, aunque su voz sonó hueca, como si hablara a través de un túnel. Queridos amigos, y, por supuesto, queridos vivos que han decidido acompañarnos en esta conmemoración, comenzó con un tono lúgubre. Han pasado 500 años desde aquella, desgraciada de mi fallida decapitación, tocó con tristeza la cicatriz de su cuello. He vivido medio milenio con este defecto, por así decirlo, pues soy un fantasma. La voz de Nick se volvió más grave y pausada. Puedo decir que he sido testigo de cambios y guerras, pero nunca del descanso. Oh, si el verdugo hubiera afilado su hacha. Su lamento resonó entre las paredes húmedas, arrancando murmullos compasivos de algunos fantasmas. De repente, un chillido estridente rompió el ambiente tétrico. «¡Bú! Menudo tostón, Nick», exclamó Peeves, descendiendo en picada desde las vigas de la cripta. El poltergeist soltó carcajadas, haciendo girar una calavera como si fuera una pelota. «Media cabeza de discurso para media cabeza de fantasma», añadió burlón, provocando risas contenidas de algunos espíritus traviesos. Nick agitó las manos fantasmales con fastidio. «Peeves, por favor. ¿Este es un acto solemne?». Pero Peeves hizo una reverencia exagerada y comenzó a imitar el tono fúnebre del discurso, estropeando la seriedad del momento. Harry y Ron trataron de contener la risa, mientras Hermione suspiraba exasperada. Selene, sin embargo, parecía distraída, su mirada vagaba entre los invitados. Se inclinó hacia Ron con un gesto curioso. «Oye, Weasley, ¿dónde está tu hermana? Pensé que vendría al banquete». Ron frunció el ceño. «No lo sé. Dijo que no se sentía bien, supongo que prefirió quedarse en la sala común». «Vaya», murmuró Selene, con expresión neutra, aunque en su interior ya sabía la verdadera razón. Prefirió no añadir nada más. La ceremonia siguió hasta que el reloj marcó las 19 horas y el grupo decidió abandonar la cripta. La humedad se pegaba a sus capas mientras subían por el pasillo frío y estrecho que conducía de vuelta a los corredores iluminados por antorchas. En ese instante, Harry se detuvo en seco, frunciendo el ceño. «Otra vez», murmuró, mirando a su alrededor. «¿Lo escuchas?». Selene ladeó ligeramente la cabeza, los ojos verdes brillando con un destello inquietante. «Sí», respondió con voz baja. «Dice que quiere matar y destrozar con sus fauces a alguien». Hermione se estremeció al escuchar esas palabras. «¿De qué hablan?», preguntó, mirando alternativamente a Harry y Selene. Ron tragó saliva, nervioso, y Luna ladeó la cabeza con curiosidad, aunque su semblante seguía tranquilo. El grupo avanzó más despacio, atentos a cualquier sonido. La voz que solo Harry y Selene podían percibir se desvaneció con un eco serpenteante hasta que, al doblar una esquina, se encontraron con una escena perturbadora. La señora Norris colgaba rígida de una antorcha, con el cuerpo petrificado y los ojos abiertos como platos. Hermione fue la primera en reaccionar. «¿Merlín? ¿Está muerta?». Selene dio un paso al frente con calma, sin mostrar miedo. «No, no creo», susurró mientras se inclinaba sobre la gata. A un costado, en la pared húmeda, un mensaje carmesí resaltaba con la luz de las antorchas.
La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Harry alargó un brazo hacia Selene con preocupación. No lo toques, advirtió. Ella apenas sonrió de lado y se limitó a olfatear el rastro del líquido que formaba las letras. No es sangre, dijo con seguridad. Es pintura, probablemente encantada para resistir el agua. ¿Será una broma de noche de brujas?, cuestionó la Snape. Después, con un tono neutral, leyó en voz alta el mensaje escrito. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Se volvió hacia sus compañeros y preguntó. ¿Saben lo que significa esto? Antes de que alguno pudiera contestar, ecos de pasos y voces alarmadas comenzaron a llegar desde ambos extremos del pasillo, alumnos, profesores y conserjes atraídos por el mensaje y la inmóvil señora Norris. El pasillo se llenó de un murmullo inquieto cuando las antorchas parpadearon con el viento frío que entró por las rendijas. Entre las sombras, apareció Filch, caminando con pasos pesados, el rostro arrugado por el enojo. Cuando sus ojos cayeron sobre el cuerpo rígido de la señora Norris, su expresión se volvió de puro horror y los labios le temblaron antes de transformarse en una mueca de furia. ¿Qué le han hecho a mi gata?, rugió con voz ronca. Apenas había terminado de gritar cuando llegaron corriendo la profesora McGonagall, con la capa ondeando tras ella, y poco después Snape y el resto de profesores. McGonagall se detuvo bruscamente al ver la escena. Su rostro, por lo general imperturbable, mostró una mezcla de asombro y alarma contenida. ¿Por Merlín?, susurró, llevándose una mano al pecho al ver el mensaje carmesí en la pared y a la gata colgada. Un grupo de alumnos se arremolinó cerca, entre ellos Draco Malfoy, que alzó la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Repitió con tono burlón y despectivo. Sus fríos ojos grises se clavaron después en Hermione, dibujando una sonrisa cargada de malicia. Hermione bajó ligeramente la mirada, incómoda ante la insinuación. Filch, sin embargo, no prestó atención a Draco, su rabia se centró de inmediato en Harry. Avanzó a zancadas hacia él, señalándolo con un dedo huesudo. Tú lo hiciste. Mataste a mi gata, mocoso. Gritó con voz quebrada por la furia. Te juro que voy a... Su mano ya se alzaba para agarrar a Harry por la túnica, pero en ese momento Selene se interpuso con movimientos rápidos y precisos. Sin pronunciar palabra, atrapó los dedos de Filch con una mano firme y, con un giro seco de muñeca, se los torció ligeramente. Filch soltó un chillido de dolor. «Ah. Suéltame, mocosa. Le aconsejo que retire la mano», dijo Selene con voz fría y cortante. «No es momento ni lugar para agresiones». Antes de que la tensión escalara, una voz profunda y calmada resonó en el pasillo. «Eso es suficiente». Todos se giraron para ver al director Dumbledore acercarse con paso tranquilo pero autoritario. Sus ojos azules, tras los lentes de media luna, se posaron primero en Filch, que aún se frotaba los dedos doloridos. «Señor Filch, bájese ese tono. Nadie va a ser tocado ni juzgado hasta que sepamos qué ocurrió aquí», ordenó con firmeza. La multitud enmudeció, y las miradas se centraron en el pequeño grupo formado por Harry, Ron, Hermione, Selene y Luna. El aire se volvió tenso, incluso los profesores intercambiaban miradas sospechosas. Selene cruzó los brazos con aparente tranquilidad, con un dejo de ironía en la voz, comentó. «Quizá el heredero Malfoy pueda iluminarnos un poco», dijo, señalando el mensaje de la pared con un leve movimiento de la mano. Draco se volvió hacia ella con el rostro enrojecido de rabia. «¿Qué insinúas, Good?» «Tal vez malinterpreté tu actitud», contestó Selene con serenidad, «pero me resulta sospechosa la forma en que recitaste el mensaje y, sobre todo, cómo miraste a Hermione al final». Un murmullo recorrió a los presentes. Draco apretó los puños con frustración, incapaz de responder de inmediato. Selene entonces metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una pequeña esfera de cristal translúcida. Sin perder de vista a Draco, levantó su varita y la apoyó contra su propia sien, extrayendo delicadamente unos hilos plateados que se movían como humo líquido. Con calma,
colocó los hilos dentro de la esfera e inmediatamente, en su interior comenzó a formarse una imagen en miniatura de lo ocurrido minutos atrás, el momento en que Draco había leído el mensaje con aquel gesto sospechoso hacia Hermione. Aquí está lo que vi, dijo Selene, mostrando la esfera ante Dumbledore y McGonagall. No afirmó nada, pero creo que conviene tenerlo en cuenta. McGonagall frunció el ceño y cruzó los brazos, mientras Snape observaba la escena con expresión indescifrable. Draco estaba rojo de furia. Dumbledore se inclinó apenas hacia Selene, con esa mirada penetrante que parecía traspasar las máscaras más firmes. Señorita Wood, dijo con voz pausada, ¿qué profesor le enseñó a extraer sus recuerdos y conservarlos así? Selene sostuvo su mirada con serenidad si bien miraba su barba aún chamuscada aguantándose las ganas de reír. Nadie. Lo aprendí yo sola, respondió sin titubeos. Un murmullo recorrió a los presentes, y el director arqueó las cejas con visible interés. Sorprendente, murmuró. Pero debes saber que las artes relacionadas con la mente son delicadas, y es preciso tratarlas con prudencia. Antes de que la tensión pudiera diluirse, una voz chillona interrumpió. «Ah, aquí está el héroe de la noche», exclamó Gilderoy Lockhart, avanzando con su sonrisa brillante y exagerada, ondeando el cabello dorado con un gesto teatral. «Bueno, dígame, director, ¿qué asuce?» Sus palabras se cortaron de golpe al alzar la vista y ver el mensaje ensangrentado en la pared y el cuerpo rígido de la señora Norris colgando. El color se le fue del rostro por un instante, pero enseguida volvió a su pose altiva, intentando recuperar la compostura. En ese instante Severus Snape, que había estado observando en silencio, alargó la mano con elegancia y tomó la esfera de cristal que Selene sostenía. Sus dedos largos y pálidos parecían casi examinarla con desdén. Quizás todo esto sea un malentendido, dijo con voz baja pero cargada de un filo cortante, sin embargo, no deja de ser sospechoso que ellos cinco hayan estado aquí antes que nadie más. Sus ojos oscuros se posaron en Harry, Ron, Hermione, Luna y Selene. Y, bueno, señorita Wood, añadió con un dejo de desaprobación mientras la miraba de arriba a abajo, ¿qué es exactamente lo que está vistiendo? Selene, que hasta entonces había mantenido un semblante calmado, percibió en la mirada de Snape un reproche distinto, más cercano a la reprobación paternal que al castigo de un profesor. Pues verá, profesor Snape, respondió con un tono casi ligero, aunque sus ojos brillaban desafiantes, nos invitaron a la fiesta de Sir Nicholas, y Luna y yo decidimos disfrazarnos para la ocasión. No hay ninguna norma que lo prohíba, añadió con una sonrisa leve, pero firme, que delataba que no se arrepentía en absoluto. El comentario provocó que un par de alumnos se taparan la boca para ahogar risas nerviosas. Snape no sonrió, al contrario, dejó entrever un resoplido breve, y sus ojos permanecieron fijos en ella, cargados de silencioso juicio. Dumbledore observó el intercambio con cierto interés, aunque su tono volvió a ser sereno. Sea como fuere, tendremos que investigar lo ocurrido aquí, dijo el director con gravedad. Nadie debe abandonar el pasillo hasta que terminemos de recoger los testimonios. Lockhart, algo pálido pero intentando recuperar su aire de importancia, carraspeó. Bueno, yo podría ayudar a examinar el estado de la pobre gatita. He escrito bastante sobre petrificaciones, empezó a decir, intentando volver a brillar, aunque sus palabras se diluyeron ante la mirada fría de Snape y McGonagall. El pasillo aún olía a humedad y a piedra fría cuando McGonagall alzó su voz severa. Todos atrás. Regresen a sus salas comunes ahora mismo. Ordenó, intentando abrir un pasillo entre los alumnos que se agolpaban para ver la escena. La multitud se movía con torpeza, murmurando y estirando el cuello para mirar el mensaje en la pared y a la gata colgada. Fue entonces cuando, de la nada, aparecieron flotando varios globos rojos, uno tras otro, como si hubiesen brotado del aire frío del corredor. Al principio, el murmullo se volvió expectante. ¿Quién dejó esos globos?, preguntó un Hufflepuff con nerviosismo. Tal vez es parte de la fiesta, aventuró otro con voz temblorosa. El ambiente, ya tenso, se volvió casi insoportable cuando los globos comenzaron a temblar suavemente, como si algo los agitara desde adentro. Un pop seco resonó, luego otro, y otro más. De repente, cada globo reventó a la vez,
y de ello salió disparada una lluvia espesa de sangre que salpicó de pies a cabeza a los estudiantes más cercanos. Hubo un segundo de silencio, seguido de un grito colectivo. ¡Ah! El pasillo estalló en caos. Algunos corrieron en cualquier dirección, otros tropezaron y cayeron. El suelo, antes frío y seco, comenzó a cubrirse de un líquido rojo oscuro que corría como un arroyo desbocado. En cuestión de segundos, un río de sangre furiosa se desbordó por los lados del pasillo, arrastrando todo a su paso, libros y hasta a los alumnos que no lograban mantenerse de pie. El quinteto, Harry, Ron, Hermione, Luna y Selene, se mantuvo más cerca de los profesores, casi inmóviles, atónitos ante el espectáculo grotesco. El llanto de los estudiantes y los gritos desesperados rebotaban en las paredes de piedra cuando Dumbledore alzó su varita y, con un sonorus, dejó que su voz retumbara como un trueno en todo el pasillo. Calma, por favor. Todos guarden la calma. Pero sus palabras no parecían suficientes. El pánico ya se había desatado y los alumnos, empapados en el líquido rojizo, lloraban y chillaban. Entonces Snape, que hasta el momento había observado con una expresión cada vez más agria, habló con frialdad, interrumpiendo al director. «No es sangre de verdad», exclamó, su voz cortante y segura. «Esto no es más que una broma pesada». El silencio cayó de golpe, aunque los sollozos continuaron. Varias cabezas se giraron hacia él, incrédulas. Snape dio un paso adelante, agitando la mano para apartar el líquido que goteaba de su propia manga. Algún bromista con demasiado tiempo libre, añadió con voz baja pero claramente audible. «Es solo un hechizo de ilusión». Mientras los estudiantes empezaban a respirar aliviados y a tranquilizarse poco a poco, Gilderoy Lockhart se había apartado discretamente hacia una esquina, con el rostro pálido y una sonrisa forzada que se esforzaba por mantener. Nadie parecía fijarse en él, salvo Selene, que notó cómo el mago apretaba las piernas y caminaba con rigidez. Lockhart, avergonzado, intentaba disimular el desastre personal que le había provocado el susto, había perdido el control de la vejiga, y algo más, al estallar el primer globo. Su sonrisa patentada ya no brillaba como antes. McGonagall, con el ceño fruncido y el cabello algo salpicado, se pasó la mano por la frente intentando recomponerse. «Esto es inaceptable», masculló. El pasillo olía a humedad, a polvo y a algo metálico, como si la broma hubiese dejado un residuo real. Los alumnos, empapados y temblando, se arremolinaban en silencio mientras McGonagall trataba de recomponerse y limpiaba su túnica con un rápido terjeo. La profesora alzó la mirada, severa, hacia Snape, que permanecía imperturbable con los brazos cruzados. «Profesor Snape», dijo ella con voz firme pero curiosa, «¿cómo puede estar tan seguro de que no es sangre auténtica?» Severus giró apenas el rostro hacia ella, y con esa calma fría que le era propia respondió. «Porque no huele ni sabe a sangre». La respuesta dejó a varios estudiantes boquiabiertos y a McGonagall frunciendo el ceño. «¿Y cómo puede estar tan seguro de eso?», insistió ella, arqueando una ceja. Snape bajó un poco la mirada, como si recordara cosas que preferiría no compartir, pero contestó con tono seco. «Lo sé porque he sangrado suficiente en mi vida, aquí en Hogwarts, cuando era estudiante y los merodeadores se entretenían conmigo, y también, porque en la guerra tuve que hacer sangrar a otros con mis propias manos». Alzó la mirada, su voz grave. «Créame, profesora, reconozco el olor metálico y el sabor. Esto es solo un truco barato». Hubo un silencio breve, y incluso McGonagall pareció perder un poco la rigidez en su postura, pero se recompuso rápidamente. «Bien», dijo, con un gesto de la cabeza. «De todas formas, debemos sacar a estos niños de aquí». Se volvió hacia los alumnos, su tono volvió a ser autoritario. «Todos los estudiantes empapados, a los vestuarios de sus casas. Los prefectos los acompañarán y se asegurarán de que se cambien y se laven». El río falso de sangre ya se estaba disipando lentamente, evaporado por los encantamientos de limpieza, mientras prefectos y profesores guiaban a los chicos a paso rápido. Los murmullos de miedo y disgusto llenaban el aire. El quinteto, Harry, Ron, Hermione, Luna y Selene, se mantuvo cerca de McGonagall, quien los miraba con sospecha antes de indicar. «Ustedes 5, al despacho del director».
En el despacho de Dumbledore. Las gárgolas de piedra se apartaron con pesadez y el grupo entró en el despacho circular. Las velas flotantes iluminaban suavemente el lugar mientras el sombrero seleccionador dormitaba en su estante y Fawkes, el Fénix, observaba con curiosidad. Dumbledore estaba de pie junto al escritorio, mirando el cuadro de Phineas Nigellus, y se volvió hacia ellos con una expresión tranquila pero inquisitiva. Antes que nada, comenzó el director, debo tranquilizarlos, la señora Norris no está muerta. Solo ha sido petrificada. Un suspiro de alivio escapó de Hermione, mientras que Ron frunció el ceño, todavía incómodo con el recuerdo del mensaje en la pared. Con la ayuda de las mandrágoras en el invernadero, podremos despetrificarla cuando estén listas, añadió Dumbledore. Sin embargo, Argus Filch, que estaba en un rincón, se veía tan afectado como si le hubiesen quitado a un familiar. Sus ojos rojos y húmedos seguían clavados en la gata inmóvil sobre una mesa acolchada. No entiendo por qué alguien haría esto, murmuró Filch con voz quebrada, negando con la cabeza. El director le puso una mano en el hombro con un gesto paternal, aunque no logró consolarlo del todo. Mientras Dumbledore continuaba haciendo preguntas sobre lo ocurrido, Selene sintió un cosquilleo familiar. Un pequeño mensaje apareció en su interfaz del sistema, visible solo para ella, en un recuadro dorado que flotó frente a sus ojos. Sistema, has ganado más 120 PTS por humillar públicamente a Gilderoy Lockhart. Sistema, evento registrado, demonio de excremento, más 200 PTS extra, por causar pánico cómico. Total acumulado, 320 PTS. La joven Snape tuvo que contener una sonrisa y mantener su expresión neutral mientras veía la lista de recompensas. Al menos valió la pena, pensó para sí misma, resistiendo la tentación de soltar una carcajada ante el recuerdo de Lockhart. El famoso mago no estaba presente, había tenido que ausentarse apresuradamente para cambiar su ropa interior y los pantalones, y Selene no dudaba de que estaba intentando borrar su vergüenza de la memoria de todos. Dumbledore, sin notar nada, volvió a dirigirse al grupo. Ahora bien, necesitamos aclarar por qué estaban ustedes en el pasillo cuando ocurrió todo esto. La tensión volvió a llenar la habitación mientras todos intercambiaban miradas. El despacho del director olía a cera y madera antigua, y el ambiente estaba cargado de tensión mientras el quinteto aguardaba. Dumbledore se acomodó las gafas de media luna y les indicó con un gesto amable que se sentaran frente a su escritorio. A su lado, McGonagall permanecía rígida, con los labios apretados. Snape, en cambio, cruzó los brazos y no dejaba de mirar a su hija con aquella mezcla de recelo y curiosidad. Bien, comenzó Dumbledore con voz calmada. Quiero que cada uno explique, con sus propias palabras, lo que ocurrió antes de que los encontráramos en el pasillo. Los testimonios. Harry fue el primero en hablar, con el ceño fruncido. Estábamos saliendo del aniversario del señor Nick, lanzó una breve mirada al fantasma, que asintió desde la pared, y de repente escuché, bueno, una voz. El director lo observó con más interés que sorpresa. ¿Una voz?, repitió. Harry asintió, nervioso. Sí, pero, parecía que solo yo la oía. Bueno, no solo yo, Selene también. Decía. Quiero matar, destrozar con mis fauces. Hermione se removió en la silla y lo interrumpió. Yo no escuché nada, profesor. Ninguno de nosotros, aparte de ellos dos, oyó esa voz. Ron intervino enseguida, un tanto asustado. Y justo después la vimos, a la señora Norris, colgada, toda tiesa. Dumbledore asintió con gravedad y tomó nota mental de aquello. Hermione se inclinó hacia adelante, seria. Yo solo recuerdo el mensaje en la pared. Pregunté si estaba muerta, pero Selene dijo que no era sangre verdadera, que era pintura. La Snape cruzó las piernas con calma, consciente de las miradas sobre ella. Así es. Olfateé el líquido y confirmé que era pintura, añadió con voz tranquila. Y mostré mis recuerdos en la esfera para que quedara constancia de lo que vimos. Dumbledore la contempló con atención. Snape, a su lado, frunció apenas el ceño ante lo serena que parecía. Por último, Luna, que llevaba las manos entrelazadas en el regazo, habló en su tono sosegado y un poco soñador. Yo solo estaba feliz de hablar con la señora Grey antes de salir, no escuché voces,
pero sentí que el aire se volvió frío, como si algo nos observara desde las sombras. El director no comentó nada, solo los miró a todos con serenidad, como si evaluara cada palabra y gesto. Puntos y elecciones de Selene. Mientras el interrogatorio continuaba, Selene sentía el leve parpadeo dorado del panel del sistema en el borde de su visión. Aprovechó un instante en que McGonagall reprendía a Ron por una interrupción para abrir discretamente el menú. Sistema tienda de recompensas. Puntos disponibles, 320. Aumento de magia, no disponible. Nuevos hechizos, no disponible. Técnicas de combate físico. Karate Tritón, One Piece, 150 PTS. Okama Kenpo 150 PTS. Objetos cosméticos, sin interés. Selene arqueó una ceja, divertida. Nada de poder mágico extra, pero esto sí que podría servirme. Karate Tritón, control del agua y golpes con fuerza submarina. Okama Kenpo, patadas y puños combinados con baile, suena ridículo, pero los Kan me enseñaron que el ritmo lo es todo en un combate. Con magia acuática y las técnicas de Aku, esto encaja. Con una sonrisa apenas perceptible, compró ambas técnicas, dejando su saldo en 20 puntos. Fin de la reunión. El director terminó la charla con voz grave pero sin acusaciones. Nadie los acusa de lo sucedido. Pero deberán permanecer atentos. La Cámara de los Secretos no es un mito. El quinteto fue liberado con la advertencia de no rondar solos los pasillos. Filch seguía murmurando con su gata entre los brazos, y Lockhart, ausente, continuaba siendo objeto de bromas entre los retratos que habían presenciado su vergonzosa huida. Entrenamiento en el espacio Pocket. Una vez de regreso en los aposentos de las mazmorras, Selene se aseguró de que las otras chicas ya dormían. Con un gesto ágil abrió un portal y se adentró en su espacio Pocket, la vasta extensión donde el tiempo corría distinto. Dentro, el reloj marcaba el inicio de un día entero, aunque en el mundo exterior apenas transcurrirían 2 horas. Se quitó los zapatos y se preparó para entrenar. El lugar estaba iluminado por esferas de agua flotantes que obedecían a su chakra. Primero, fluidez y respiración, murmuró, adaptando los movimientos del karate tritón, aprendiendo a dirigir los golpes como si estuviera bajo el agua. Cada puñetazo generaba una onda que sacudía el estanque frente a ella, y cada patada dejaba un rastro de espuma que cortaba el aire. Después, cambió el ritmo, los pasos se volvieron más ligeros, elástico y elegante, el Okama Kenpo combinaba giros y patadas en secuencia, como si bailara un ballet letal. Ajustó cada movimiento a su chakra de agua y a las técnicas de hielo de Aku, y pronto sus patadas iban acompañadas de cristales helados que se deshacían antes de tocar el suelo. Terminó el día, exhausta pero satisfecha, el cabello húmedo por el esfuerzo y el sudor. Nada mal, susurró. Si todo sale bien, podré enfrentarme a cualquiera aunque me quiten la varita. Si bien ya hacía magia sin varita. Salió de su espacio personal, afuera solo habían pasado 2 horas. Se metió en la cama de su dormitorio en las mazmorras, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, mientras la lluvia seguía repiqueteando contra los ventanales subterráneos de Hogwarts. El 4 de noviembre, el frío de otoño se colaba por las piedras de Hogwarts y los estudiantes caminaban con bufandas hasta la nariz. El trío dorado buscó a Selene a la salida del desayuno. «Tenemos que hablar», dijo Harry en voz baja, mirando de reojo a los demás alumnos. Selene, con su expresión serena de costumbre, asintió. «Supongo que es sobre la Cámara de los Secretos», respondió. Se apartaron hacia un rincón de la galería de piedra, donde el eco de los pasos de otros no podía alcanzarlos. Ron cruzó los brazos, intranquilo. El director no nos dijo nada útil, solo que la cámara es real. No sabemos dónde buscar. Hermione, siempre metódica, añadió, escuché algunas cosas pero nada muy claro. Necesitamos más datos. ¿Quién la construyó? ¿Qué clase de criatura está dentro? ¿Cómo se abre? Hay que preguntar a los profesores y revisar la biblioteca, aunque ya sabemos que el tema está casi prohibido. Selene los escuchó con calma, sin revelar que ella conocía mucho más de lo que decía. Entonces tendremos que escarbar donde nadie más mira, concluyó. Myrtle la Llorona. Luego,
el trío decidió visitar el baño de Myrtle, convencidos de que la fantasma podría saber algo. El lugar estaba frío y húmedo, y el eco de gotas que caían del techo se mezclaba con los lamentos de la fantasma. Myrtle emergió de un cubículo con su habitual gesto agraviado, pero en cuanto vio a Selene, suavizó la mirada y cerró la boca con un gesto rápido. Apenas respondió con monosílabos a las preguntas de Harry y Hermione, desviando las conversaciones o fingiendo no recordar detalles. Ron, frustrado, murmuró: «No es de mucha ayuda». Selene permaneció en silencio, sabiendo muy bien por qué Myrtle no decía nada. Ambas tenían un acuerdo, y mientras la fantasma cumpliera su parte, la Snape le prometía una oportunidad para volver a la vida. Biblioteca y firma de Lockhart. El 5 de noviembre, Hermione logró lo que consideraba un triunfo. Con un impecable argumento sobre proyecto académico, consiguió la firma de Lockhart para acceder a la sección restringida y consultar pociones más potentes. Harry y Ron la felicitaron, aunque Ron bromeó: «¿Sorprende que no le pidieras un autógrafo para ti también?» «Es por investigación», replicó Hermione con seriedad. Sin embargo, por más que revisaron otros tomos, no hallaron datos claros sobre la cámara. Los textos eran vagos, llenos de leyendas contradictorias y sin pistas sobre la localización. Hermione, obstinada, pasaba las páginas con más energía de la necesaria, cada vez más frustrada, aunque no dispuesta a rendirse. Selene, por su parte, observaba la escena con discreta satisfacción. Sabía que los eventos no siempre seguían al pie de la letra los libros o películas que ella recordaba, y prefería mantener sus cartas ocultas. El entrenamiento de Selene. Mientras el trío se enfrascaba en libros, Selene seguía con su rutina de entrenamiento. A diario se internaba en su espacio pocket, practicando las nuevas técnicas, la fluidez del karate tritón, que le permitía golpear el aire como si fuera agua densa, y la elasticidad letal del Okama Kenpo, cuyas patadas y giros se volvían más precisos. Había aprendido a mezclar esos movimientos con el chakra de agua y hielo, de modo que cada puño dejaba ondas acuáticas y cada giro hacía crujir un velo de escarcha en el aire. Su meta era clara: fortalecerse sin depender únicamente de la varita. El sábado siguiente, a las 11 de la mañana, el cielo sobre el campo de Quidditch estaba nublado pero despejado de lluvia, y el ambiente vibraba de emoción. Las gradas se llenaron de estudiantes y profesores, y en la tribuna reservada a los invitados más notables se encontraban Lucius Malfoy y Narcisa, elegantemente vestidos con capas oscuras y el emblema de Slytherin. La sola presencia de Lucius bastó para poner tensos a varios alumnos de Gryffindor, aunque nadie se atrevió a decir nada en voz alta. El inicio del partido. El árbitro alzó la mano y los equipos de Gryffindor y Slytherin ascendieron al cielo. Desde el primer silbato quedó claro que los Slytherin no tenían intención de jugar limpio, cerraban el paso, empujaban en pleno vuelo y rozaban el límite de las faltas con cada jugada. Harry, decidido a no perder la concentración, ascendió con los ojos fijos en los cielos, buscando destellos dorados mientras esquivaba las embestidas rivales. Draco Malfoy, con una sonrisa confiada, quizá tratando de impresionar a su padre, se empeñó en interponerse constantemente en la trayectoria de Harry, bloqueándole y lanzándole comentarios burlones. La Bloodhair encantada. El partido subió de intensidad hasta que una de las Bloodhairs, de pronto, empezó a comportarse de manera inusual. La bola se lanzó con furia directa hacia Harry. «Esa Bloodhair está hechizada», gritó Angelina desde el aire. En vez de huir, Harry aprovechó la situación con ingenio, maniobró de tal manera que la Bloodhair enfurecida lo siguiera de cerca, y en cada giro calculado, lograba que pasara rozando a los cazadores de Slytherin, obligándolos a esquivar y hasta derribando a dos de ellos que perdieron el equilibrio. Los Gryffindor vitoreaban, mientras las caras de los Slytherin, y en especial la de Lucius Malfoy, se ensombrecían. El duelo aéreo. Finalmente Harry divisó el brillo dorado de la Snitch, que revoloteaba justo detrás de Draco. Concentrado, Harry descendió en picada a toda velocidad. Draco, al notar la aproximación, pensó que Harry planeaba embestirlo, y con aire de superioridad optó por desplazarse en línea recta para apartarse de su ruta. Pero ese fue su peor error. La Bloodhair encantada lo interceptó de lleno, golpeándolo con tal fuerza que lo lanzó fuera de su escoba en una caída aparatosa y nada digna. El público estalló en exclamaciones, y Lucius se puso de pie con el rostro endurecido, mientras Narcisa contenía un suspiro de frustración.
El final del partido. En ese mismo instante, Harry estiró el brazo, ya adolorido por los repetidos impactos de la Bloodhair, y atrapó la snitch dorada justo antes de perder el equilibrio y estrellarse contra el césped. Los Gryffindor rugieron en júbilo ante la victoria, aunque el alivio se mezcló con preocupación al ver que Harry se sostenía el brazo izquierdo roto. En las gradas, Ron apuntó con la varita hacia la Bloodhair descontrolada, listo para lanzar un hechizo explosivo. «Voy a volarla en pedazos», vociferó furioso. Pero Hermione lo detuvo tomándole el brazo. «No, Ron. Podrías darle a Harry también», le advirtió. Finalmente, el árbitro logró desviar la Bloodhair y suspender el partido, dando la victoria a Gryffindor. Mientras Madame Pomfrey se apresuraba al campo para atender a Harry, Draco era levantado por dos compañeros de equipo, empapado de barro y con el orgullo hecho trizas ante la mirada decepcionada de su padre. El campo de Quidditch aún hervía con el murmullo de los espectadores, unos celebrando la victoria y otros cuchicheando sobre el accidente de Draco. Entre todo ese caos, Lockhart irrumpió con su capa ondeando, abriéndose paso hacia Harry como si estuviera a punto de rescatar al muchacho de una maldición mortal. Por favor, hagan espacio», dijo con su sonrisa impecable y esa voz de héroe melodramático. «El joven Potter está herido y yo sabré qué hacer». Harry, sentado en el césped y sujetándose el brazo torcido, abrió los ojos con alarma. «Usted no. No. Usted no», repitió mientras intentaba apartarse. Lockhart le dedicó una risa falsa y se volvió hacia los espectadores. «El pobre muchacho delira, el golpe lo dejó confundido, no sabe lo que dice», aseguró mientras alzaba su varita. «El hechizo curativo, fallido». Selene, que estaba a un par de pasos, notó el brillo de la varita de Lockhart y dio un salto para interponerse, alzando la pierna para interceptar el hechizo. «Braxium emendo», entonó el profesor con un exceso de dramatismo, pero su puntería fue horrible. El rayo azulado impactó en la pierna derecha de Selene, que apenas tuvo tiempo de cubrir el brazo de Harry con el suyo. Hubo un destello breve y un estremecimiento desagradable, y luego la joven cayó sobre una rodilla. Su pierna se volvió flácida, blanda, deformada, parecía un tentáculo sin huesos que ondeaba grotescamente con cada movimiento. Harry palideció al verla. «Selene, tu pierna». Lockhart palmeó el aire con nerviosismo, intentando fingir calma. «Ah, sí, bueno, un pequeño desajuste técnico», balbuceó mientras sonreía a los estudiantes que lo observaban con cara de horror. La llegada de Madame Pomfrey. La Medimaga, alarmada por el alboroto, llegó corriendo desde el borde del campo. Al ver a Harry con el brazo colgando y a Selene con la pierna como gelatina, se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué en nombre de Morgana ha pasado aquí?», exclamó con severidad. Selene levantó la mano como si fuera lo más normal del mundo. «Bueno, el profesor», dijo señalando a Lockhart con un dedo acusador, lanzó un hechizo que me desapareció los huesos de la pierna. El rostro de Pomfrey se endureció como piedra, y Hermione no pudo evitar fulminar al supuesto profesor con una mirada furiosa. El remedio improvisado de Selene. Selene, sin alterarse demasiado, rebuscó entre su túnica y sacó un pequeño dispositivo metálico, compacto, con el cañón corto y un pequeño émbolo, una jeringa tipo pistola con un contenedor traslúcido lleno de un líquido blanquecino. «Eso es, una jeringa hipodérmica», exclamó Hermione, reconociéndola de inmediato. Pomfrey frunció el ceño con preocupación. «¿Qué se supone que vas a hacer con eso, señorita Good?». Selene preparó el dispositivo con calma. «Es un esqueleto concentrado. Me inyecto entre 100 y 150 gramos de calcio líquido, mezclado con vitamina D. No es la primera vez que lo uso». «Bueno, la primera vez en mí, las otras en ratas de laboratorio», dijo para sí misma. Antes de que Pomfrey pudiera detenerla, Selene se inyectó el contenido en el muslo de la pierna afectada, apretando los dientes al sentir el ardor del líquido entrar en su cuerpo. La Medimaga suspiró con exasperación. «Niña imprudente, tendrás suerte si no te da fiebre o calambres durante la noche». Hermione cruzó los brazos, con el ceño fruncido. «Eso fue increíblemente temerario, pero admito que prefiero eso a que Lockhart siga curando a alguien más».
Pomfrey se inclinó hacia Harry. «Tú vienes conmigo a la enfermería ahora mismo», ordenó. Mientras tanto, Selene probó mover la pierna que, aunque seguía flácida, ya empezaba a mostrar pequeños temblores como si algo bajo la piel buscara rehacerse. Lockhart intentó recomponerse. Un simple contratiempo, la magia curativa no siempre es precisa en exteriores, ¿ya saben? Silencio, lo cortó Pomfrey con una mirada asesina. Si abre la boca otra vez, le haré tragar una poción purgante. El público rompió a reír mientras Lockhart retrocedía indignado. ChatGPT Plus. El campo de Quidditch ya estaba casi vacío cuando Madame Pomfrey se inclinó sobre Selene, preparada para conjurar una camilla y llevarla a la enfermería. Pero antes de que pudiera articular palabra, la joven Snape se incorporó de golpe, apoyándose en el césped y poniéndose de pie con cierta torpeza. «¿Por Merlín?», exclamó Pomfrey, llevándose una mano al pecho. «Eso es imposible, acabas de perder todos los huesos de la pierna». El resto de los presentes, Harry, Hermione, Ron e incluso varios jugadores de Slytherin, la miraron igual de sorprendidos al notar que la pierna de Selene ya mostraba volumen y firmeza bajo la tela de la túnica. Aún se escuchaban chirridos y crujidos internos cada vez que intentaba apoyar el pie, pero estaba de pie. La explicación de Selene. Selene sonrió levemente, como si fuera algo completamente normal. «Verá, Madame Pomfrey, la poción Esqueleto, o Esquelegro, tarda toda una noche en regenerar los huesos, ¿cierto?». Pomfrey asintió, desconcertada. «Exacto. Es un proceso largo y doloroso. El cuerpo debe reconstruir el tejido óseo de cero». «Bueno», prosiguió Selene, «los muggles demoran meses en regenerar un hueso roto, y solo si mantienen la ingesta correcta de calcio y vitamina D, así que decidí combinar la poción con la cantidad relativa de calcio y vitamina D que deberían tener en los huesos que perdí. De esa forma, el cuerpo tiene de inmediato el material necesario para formar la estructura ósea, y listo». Hizo una ligera flexión de rodilla y se escuchó un crack seco. «Ya puedo caminar, más o menos». El chasquido de hueso hizo que Ron hiciera una mueca de disgusto. «Eso no suena muy alentador». Selene se encogió de hombros. «Solo está ajustándose». Giró hacia Harry con una sonrisa maliciosa. «¿Sabes? Que te desaparezcan los huesos no es tan terrible, Harry, aunque si el profesor», dijo señalando a Lockhart, «te hubiera dado en la cabeza, entonces podría presumir que fue el hombre que mató al niño que vivió, algo que ni el Señor Oscuro logró ni en 2 ocasiones». Harry palideció por completo, llevándose la mano al cabello despeinado. Hermione le lanzó a Selene una mirada de reproche por el comentario tan macabro, pero no pudo evitar que sus labios temblaran conteniendo una risa nerviosa. «La tormenta que se avecina». En ese momento, McGonagall llegó al campo acompañada de Severus Snape, ambos con el ceño fruncido. La subdirectora habló primero, con la voz filosa. «Quisiera saber quién fue el irresponsable que lanzó un hechizo defectuoso en medio del campo». «No hay necesidad de adivinar», dijo Selene, girándose con calma y señalando a Lockhart, que intentaba alejarse disimuladamente. «Fue el profesor condecorado con sonrisas de oro». El rostro de McGonagall se endureció aún más, sus labios formaron una fina línea. Severus, en cambio, dejó escapar una risa seca cargada de sarcasmo. «Naturalmente. Nadie más sería capaz de semejante estupidez». Lockhart alzó las manos en defensa. «Malinterpretan mi intención. Solo quería ayudar al muchacho». «El hechizo, bueno, tal vez el viento». «Viento, va». Le cortó McGonagall, avanzando hacia él con una mirada que bastaría para petrificar a un basilisco. Podría haberle causado un daño irreparable al señor Potter o a la señorita Good. Severus se adelantó, su voz baja pero cargada de veneno. «Considerándose experto en duelos y defensa, ¿ni siquiera sabe diferenciar un brazo de una pierna? Es un alivio que el único hueso que desapareció no fuera su propio cerebro». Lockhart abrió la boca para replicar, pero el tono de McGonagall lo cayó en seco. «Usted y yo tendremos una larga conversación en el despacho del director, ahora». Lockhart se marchó detrás de ella cabizbajo, intentando recuperar algo de dignidad, mientras Severus se quedó junto a Selene,
a la que observó de arriba abajo con un gesto de severa desaprobación. Hablaremos luego sobre tus experimentos médicos caseros, Selene, dijo con un brillo amenazante en los ojos. Selene solo alzó las cejas con inocencia y apoyó el peso sobre la pierna que crujía con cada paso. La enfermería de Hogwarts estaba iluminada por la luz pálida de la tarde que se filtraba por los altos ventanales. El olor a hierbas secas y pociones recién preparadas flotaba en el aire. Madame Pomfrey se movía de un lado a otro, colocando frascos en un estante mientras Selene, recostada en una de las camas, hacía crujir de vez en cuando la pierna con huesos regenerados. Manténla quieta, ordenó la medimaga, con el ceño fruncido. No todos los días me traen huesos que han crecido en minutos. Selene obedeció con un gesto neutral mientras Pomfrey deslizaba su varita sobre la pierna afectada. Un resplandor azulado iluminó la piel pálida de la muchacha. La medimaga frunció más el ceño. El hueso está completo. Las fibras han vuelto a unirse y el calcio parece bien distribuido. Esto es inaudito. Selene se incorporó un poco, orgullosa. Le dije que funcionaría. La clave fue que el cuerpo tuviera el material listo para regenerar en vez de esperar a que lo produjera. Pomfrey la miró por encima de los lentes con severidad. No voy a negar que el resultado es impresionante, señorita Wood, pero mezclar pociones con suplementación Mogel sin ensayos previos es imprudente. Podrías haber terminado con un crecimiento óseo descontrolado, o peor. Selene se encogió de hombros, sin perder la calma. Lo consideraré para la próxima vez. La medimaga suspiró, resignada, y anotó algo en su registro. Por ahora no veo rechazo ni inflamación. Te dejaré ir, pero debes evitar esfuerzo. Y, Selene, la miró fijamente, no quiero más autoexperimentos en mi enfermería. La joven Snape sonrió apenas, sin dar promesas. El despacho del director. Mientras tanto, en la oficina de Dumbledore, la atmósfera estaba muy distinta. Las figuras de McGonagall y Severus Snape se erguían frente al escritorio de roble, con Gilderoy Lockhart sentado en la esquina de una silla, intentando disimular su incomodidad. Dumbledore, con gesto serio y los dedos entrelazados, los observaba desde detrás de sus medias lunas. Profesor Lockhart, empezó McGonagall con voz helada, su asistencia, en el campo de Quidditch pudo haber causado la muerte de un estudiante. No fue mi intención, replicó Lockhart, alzando las manos. Ya saben que los encantamientos de huesos responden de forma diferente con el viento, la humedad. Severus dejó escapar una risa amarga. ¿De verdad culpa al clima de su ineptitud? Si el hechizo hubiese alcanzado la cabeza de Potter, lo habría matado. No se trata de equivocarse de brazo o pierna, se trata de incompetencia. Lockhart se ruborizó, pero intentó mantener la sonrisa. Todo gran mago tiene un desliz, Severus. ¿Un desliz?, interrumpió McGonagall, su ceja arqueada. Lo llamaré por su nombre, negligencia criminal. Dumbledore alzó una mano, deteniendo la discusión. Su voz, normalmente suave, sonó ahora con peso. Coincidió en que el incidente fue grave. Si el hechizo hubiera impactado en el cráneo de Harry, estaríamos lamentando una tragedia inimaginable. Lockhart intentó hablar, pero el director lo silenció con un leve gesto. No obstante, continuó Dumbledore, debo reconocer que la situación se salvó gracias a la señorita Wood. Aunque me preocupa ver que esa estudiante de Slytherin destaque nuevamente por sus inventos. Sus ojos azules brillaron con una chispa calculadora. Hogwarts tiene reglas que se deben seguir. Si bien ella probó en sí misma su fórmula y no en otros, no quita el hecho que fue un experimento no aprobado, lo cual restará a su casa 50 puntos. McGonagall lo miró con desconcierto, pero no replicó. Snape entrecerró los ojos, notando el matiz en las palabras del director. Dumbledore apoyó las manos sobre el escritorio. Por ahora, profesor Lockhart, quedará bajo supervisión estricta. Un error así no puede repetirse. Lockhart asintió con una sonrisa tensa, visiblemente aliviado de no ser expulsado en ese instante. Severus, en cambio, salió de la oficina con el rostro sombrío, mientras McGonagall lo seguía aún indignada.
Los pasillos de Hogwarts estaban en penumbra, el eco de pasos solitarios se deslizaba por las piedras frías mientras Gildero y Lockhart caminaba con gesto preocupado, murmurando para sí. Tiene que haber alguna forma de recuperar mi prestigio, no puedo dejar que ese accidente arruine mi reputación. Al girar un corredor, vio a Selene Good avanzando con paso lento, aún un poco coja. Forzó su sonrisa característica. «Señorita Good», exclamó, con un brillo exagerado en los dientes. «¿Cómo sigue esa pierna milagrosamente curada?» Selene se detuvo, inclinando levemente la cabeza en un saludo cordial. «Mejor, aunque todavía cruje un poco», respondió con naturalidad. «¿Puedo echarle un vistazo?», preguntó él, con un tono que pretendía sonar profesional pero cargado de curiosidad. Selene asintió, sin aparentemente dudarlo, y puso una pequeña sonrisa. Se apoyó en el muro y se desató el zapato, mostrándole la pierna. Lockhart se agachó, examinando el tobillo con una sonrisa que duró un segundo más de lo necesario. Cuando le movió los dedos del pie y palpó el talón, Selene notó un matiz en su contacto que no tenía nada de médico. En especial cuando puso sus manos en su muslo. Sus ojos se entrecerraron brevemente, mas mantuvo su aparente tranquilidad. «Los huesos se sienten firmes», murmuró Lockhart, mientras deslizaba la mano un poco más arriba, hacia la pantorrilla. «Fascinante trabajo el tuyo, señorita Good». Selene no apartó la mirada de él. Su voz sonó serena. «En verdad mi tratamiento funciona bien. Profesor, no ve o no siente algo fuera de normal, ¿verdad? ¿O busca otra cosa?». Lockhart soltó una risa suave y se incorporó con un ademán de inocencia. «No todo perfecto. Solo curiosidad académica, querida alumna», dijo, intentando recuperar su aplomo. Selene volvió a calzarse el zapato, notando un tenue aroma a perfume caro que no provenía de Lockhart. Su instinto le indicó que alguien los observaba. Detrás de un arco sombrío, Narcisa Malfoy se encontraba de pie en silencio, envuelta en su capa oscura. Había presenciado la escena con ojos gélidos y una expresión apenas divertida. En su mente, pensó con un dejo de ironía. «Chiquilla tonta, un ratón que ha caído en las garras de un gato que juega con su presa». Pero un leve escalofrío recorrió a Narcisa cuando, por un instante, notó el destello en la mirada de Selene mientras se ponía el zapato. No era la expresión de una víctima asustada, sino la de una criatura que acecha desde las sombras. La esposa de Lucius se alejó con el ruido apenas perceptible de su capa rozando las piedras, dejando atrás esa sensación inquietante. Quizá, en el bosque, el ratón sea la bestia a temer. Selene miró el pasillo vacío y luego a Lockhart, con una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos. El profesor, incómodo bajo su mirada fría, carraspeó y se despidió apresuradamente, buscando excusas para retirarse. En uno de los palcos de Slytherin, tras el partido, Narcisa Malfoy regresó luego de presenciar la escena entre Selene y Lockhart. Ella tenía los brazos cruzados, mirando el lago ennegrecido por el cielo encapotado. Lucius llegó con paso seguro, el bastón resonando sobre el suelo. «Te has ausentado durante luego del juego», dijo él con voz seca. «Supongo que la derrota de nuestro hijo no fue lo que esperabas». Narcisa no respondió al comentario. Se volvió despacio, con ese gesto elegante y frío que la caracterizaba. «Lucius, vi algo interesante hoy», dijo al fin. Ese patético intento de Lockhart de supuestamente revisar la pierna de la joven Good. Ella lo dejó hacer hasta cierto punto, pero no era la actitud de una niña temerosa, lo observaba como un halcón mira a un conejo. Lucius arqueó una ceja con leve desdén. ¿Una alumna ambiciosa y sin escrúpulos? No sería la primera que se intenta sacar ventaja de un profesor crédulo y lujurioso. Probablemente no sabe en el lío en que se está metiendo. Narcisa ladeó la cabeza, con una mirada que mezclaba curiosidad y desconfianza. «No estoy tan segura. No era su misión lo que vi, sino algo contenido. Algo peligroso». Lucius soltó una leve risa incrédula. «Es una oportunista más, Narcisa. En cuanto pruebe lo que significa estar en la mira de un pervertido, aprenderá su sitio». Narcisa no insistió, pero su expresión se endureció.
Guardó silencio mientras el eco de la derrota de Draco aún pesaba sobre la familia. Esa misma tarde, en la sala común de Slytherin, la luz verdosa del lago entraba por los ventanales. Draco estaba sentado, sombrío y con el ceño fruncido, cuando sus padres entraron. Se incorporó de inmediato al ver a su padre. Lucius lo miró con severidad. Tu actuación en el campo fue vergonzosa, Draco. Malfoy no huye de una Bludger ni deja que un Potter lo humille. El chico agachó la cabeza, mordiéndose el labio sin atreverse a replicar. Cerca del fuego, Selene Wood cerraba un libro y alzó la mirada hacia el trío. Lucius, aún molesto, se volvió hacia ella, su tono cargado de orgullo herido. Señorita Wood, parece que anda por ahí esparciendo calumnias sobre mi familia, y sobre mi hijo en particular. Selene ladeó la cabeza con expresión intrigada, como si buscara comprender. ¿Calumnias? ¿Se refiere a lo del libro de las concubinas esmeraldas? Según tengo entendido, se basa en documentos oficiales de su casa. Lucius frunció el ceño con desdén. Mentiras de charlatanes y buscadores de escándalos. Selene desvió entonces la mirada hacia Draco, que estaba rígido bajo la mirada de sus padres. Curioso, según leí, la forma en que su hijo se dirigió a mí, insinuando que lo mejor para una mestiza, o sangre sucia, era estar a su servicio por decirlo de algún modo, es exactamente la misma forma en que usted, señor Malfoy, le dijo a su amante en Hogwarts que era lo mejor para ella. El comentario cayó como una daga. Los ojos de Narcisa se abrieron con un destello helado y giró lentamente la vista hacia Lucius, cuyo rostro perdió parte de su color, y apretó con más fuerza el puño sobre el pomo de su bastón. Un silencio pesado llenó la sala común. El fuego crepitó, iluminando el rostro impasible de Selene, que cerró el libro con calma. Draco tragó saliva, atónito por el giro de la conversación, mientras Narcisa mantenía fija su mirada en su esposo, sin decir aún una sola palabra, pero cada segundo de silencio hacía más profundo el filo de su enojo. En el despacho de pociones, en ese momento, la tenue luz de las velas iluminaba el rostro de Severus Snape, que revisaba el mapa del merodeador. Como acostumbraba desde la llegada de Selene a Hogwarts, vigilaba de tanto en tanto los nombres que pululaban por los pasillos. Sus ojos, acostumbrados a no mostrar emoción, se entrecerraron al ver 3 nombres juntos en la sala común de Slytherin. Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Draco Malfoy, y Selene Wood. Un leve tic se formó en la comisura de su boca. Guardó el pergamino y salió con paso firme, su capa negra flotando tras él. Sala común de Slytherin. El ambiente era denso. Selene, impasible, había soltado su comentario venenoso que dejó a Narcisa con la mirada clavada en su esposo. Severus llegó justo a tiempo para escuchar la última frase de su hija. La misma forma en la que usted, señor Malfoy, le habló a su amante en Hogwarts de lo que era mejor para ella. Aquella frase hizo que Severus se detuviera en seco, apenas un par de pasos dentro de la sala. Su mirada oscura se movió entre los rostros de los Malfoy. Nadie lo había notado aún. Selene, ajena, o fingiendo estarlo, caminó hacia una de las paredes laterales de la sala común, decorada con talladuras de inspiración nórdica, dragones, nudos entrelazados y figuras serpentinas. Se detuvo ante un relieve particularmente antiguo, una gran serpiente mordiéndose la cola. Con voz serena, casi didáctica, comentó: Jormungandr fue arrojado al mar y creció sin control, tan grande que rodeó Midgard y se aferró a su propia cola. Su dedo recorrió el símbolo del uroboros tallado en la piedra. Un leve chasquido resonó en el silencio sepulcral de la sala, el relieve se hundió apenas, como si hubiera reconocido un antiguo mecanismo. Un trozo de pared se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. El rostro de Lucius Malfoy perdió el color al instante. Dio un paso al frente, con intención de intervenir, pero se detuvo al notar que el resto lo observaba. Selene se giró hacia él con una media sonrisa apenas insinuada. Si no me equivoco, según lo que pude leer en la segunda entrega de ese libro que usted dice que son puras mentiras, este fue su nido de amor durante sus años en Hogwarts, ¿verdad, señor Malfoy? El silencio que siguió fue casi asfixiante. Narcisa bajó lentamente la mirada hacia el hueco oscuro que acababa de revelarse, sus labios dibujando una línea delgada. Lucius se irguió,
intentando recuperar el control de la conversación, pero el ligero temblor en su mano sobre el bastón lo delataba. Detrás de ellos, Severus dio un paso más dentro de la sala, dejando que el chasquido de sus botas llamara la atención. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos negros destellaban una fría advertencia al ver a los Malfoy tan cerca de su hija. Selene Wood avanzó con paso lento, las alas oscuras de su capa rozando las paredes. «Si quieren», dijo con voz calmada, mirando de reojo a los Malfoy, «podemos entrar y ver qué hay». Narcisa Malfoy fue la primera en seguirla. Su andar era rígido, la barbilla en alto, aunque sus ojos azules no podían dejar de recorrer las esculturas con frialdad inquisitiva. El pasadizo oculto, nido de los secretos de los Malfoy. El aire dentro del cuarto secreto era distinto al del resto de la sala común, una bruma tenue y perfumada a especias antiguas impregnaba las paredes de piedra negra decoradas con candelabros encantados. El suelo estaba cubierto por alfombras gastadas pero lujosas, y varias estatuas metálicas, de figuras humanas entrelazadas en posturas muy sugerentes, se erguían a lo largo del corredor. Al pasar junto a una de las estatuas, ambas mujeres se detuvieron, las figuras, que parecían de bronce o tal vez de oro envejecido, comenzaron a moverse lentamente, adoptando nuevas posiciones que evocaban intimidad prohibida. Un leve crujido metálico y un parpadeo de luz mágica acompañaron el movimiento. Selene arqueó una ceja, observando el espectáculo sin rubor alguno. «Bueno», dijo con sequedad, «es como un Kama Sutra animado». Sin inmutarse, caminó hasta el centro de la habitación, donde había una cama redonda cubierta de terciopelo verde oscuro. Con un ademán despreocupado, se dejó caer sobre ella, recostándose como si evaluara la comodidad del colchón. Un chasquido seco resonó tras ella. «Levántate de ahí ahora mismo». La voz grave de Severus Snape llenó el recinto. Había entrado al fin, con el ceño fruncido y la túnica flotando como una sombra. Selene, con una sonrisa leve, se incorporó un poco pero no se apresuró a obedecer. «Profesor, sé que el sexo es sucio, pero como verá, aquí no hay ni pizca de polvo. A pesar de que este lugar lleva años cerrado, debe haber conjuros de limpieza activos, cualquier residuo de actividades carnales debió desaparecer hace mucho». Severus la fulminó con la mirada, pero no replicó. Mientras tanto, Narcisa caminaba con pasos felinos hacia una mesilla en la pared lateral. Sobre ella había un marco de fotos encantadas, cubiertas de un fino velo de polvo mágico que se disipó al tocarlo. Selene se levantó al fin, atraída por el hallazgo. Tomó una de las fotografías y ladeó la cabeza. «Vaya», comentó en voz baja, «este es usted, ¿no es así, señor Malfoy?». Alzó la imagen para mostrar el rostro juvenil de Lucius Malfoy, elegantemente vestido en sus años de estudiante. «Y la que está a su lado», añadió Selene con media sonrisa torcida, «debió ser su concubina Esmeralda». El aire en la habitación se volvió cortante. Narcisa Malfoy, que ya había escuchado lo suficiente, giró lentamente hacia su marido. Su mano enguantada se alzó con la velocidad de un latigazo y el golpe seco de una bofetada resonó entre las paredes encantadas. Lucius no tuvo tiempo de reaccionar. La marca roja se dibujó en su mejilla mientras mantenía la compostura por puro orgullo. Narcisa, con voz baja pero cargada de hielo, dijo: «Al parecer, tu pasado ha decidido salir a saludar». Lucius. Selene observó la escena con una calma peligrosa, mientras Severus, de pie en el umbral, entrecerraba los ojos calculando hasta dónde permitiría que el enfrentamiento continuara. El reclamo de Narcisa. El silencio dentro de la cámara secreta era tan denso que las antorchas encantadas parecían chisporrotear con timidez. Lucius permanecía de pie, erguido pero tenso, con la marca rojiza de la bofetada aún viva en su pálida mejilla. Frente a él, Narcisa Malfoy se había quitado los guantes de piel con un solo tirón, gesto que revelaba más furia que cualquier grito. «Me prometiste», dijo ella, con voz baja pero cortante. «Cuando me pediste matrimonio, me juraste que jamás compartirías tu lecho con otra mujer, ni antes ni después de nuestra boda». Lucius entreabrió los labios para protestar, pero Narcisa alzó una mano para detenerlo. «No me importa si esto fue antes de casarnos», continuó. «Ese juramento lo hiciste mientras ya estábamos prometidos. Me juraste que yo sería la única, Lucius». Sus ojos azul claro,
fríos como el hielo, destellaban con rabia contenida. Y ahora me entero, prosiguió, señalando las fotografías encantadas en el rincón, de que aquí escondías a tu concubina Esmeralda. ¿Creías que tu pasado se quedaría enterrado bajo piedra y conjuros? Lucius bajó la mirada solo por un instante, recuperando enseguida su porte altivo. Narcisa, no mezcles las cosas, dijo en tono grave. Aquello fue un desliz juvenil, una distracción. Antes de ti, antes de que todo estuviera decidido. Pero ya me habías propuesto matrimonio. Lo interrumpió Narcisa, alzando la voz por primera vez. El eco de su grito retumbó contra las paredes decoradas con las figuras animadas que, como si percibieran la tensión, se habían quedado inmóviles. Selene observaba la escena con las manos cruzadas, sin decir palabra. A su lado, Severus mantenía el ceño fruncido, aunque no intervenía. Aquella no era una disputa que le correspondiera, pero evaluaba cuidadosamente cada palabra para usarla en el futuro si lo necesitaba. Lucius suspiró con fastidio, más acorralado de lo que admitiría. No pretendía herirte, Narcisa. Aquello terminó hace mucho, no significa nada. La frialdad con la que pronunció esas últimas palabras no hizo más que endurecer el rostro de su esposa. Claro que terminó, respondió Narcisa con voz gélida. Y más te vale que nunca haya un nuevo comienzo. Mientras tanto, en la enfermería. El ambiente era otro, cálido, con el olor a hierbas medicinales flotando en el aire. Harry Evans estaba recostado en una de las camas, con el brazo derecho vendado y un vendaje encantado que brillaba débilmente bajo la luz. Madame Pomfrey movía su varita sobre el brazo del chico con gestos precisos. No hay necesidad de esquelegro, le dijo en tono tranquilizador. Solo tenías unas fisuras en el hueso, nada que no pueda cerrarse con un par de conjuros de sanación y descanso. Harry sonrió débilmente. Gracias, profesora. Solo no quería beber esa poción otra vez, sabe horrible. Pomfrey hizo un gesto aprobatorio. Hiciste bien en quedarte aquí por la noche. Solo es por precaución, para revisar que no haya complicaciones. El joven asintió, agradecido de que el dolor ya casi había desaparecido. Aunque el recuerdo de la Bloodhair loca y de la intervención de Selene aún lo mantenían pensativo, se sentía aliviado de que todo hubiera terminado sin mayores daños. Mientras el silencio de la enfermería se interrumpía solo por el crujir del fuego en la chimenea, el contraste con el turbio enfrentamiento de los Malfoy no podía ser más marcado, un rincón de calma después del caos. Domingo 8 de noviembre, amanecer en la enfermería. La primera luz del día se filtraba entre las altas ventanas de la enfermería, proyectando líneas doradas sobre las sábanas blancas. Harry abrió los ojos con pereza, todavía adormilado por la tranquilidad de la noche. Giró la cabeza y casi dio un salto al encontrarse con un par de enormes ojos verdes y una sonrisa nerviosa. «Oh, Dobby se alegra de que el gran Harry Potter esté bien», exclamó el elfo doméstico, batiendo sus orejas con entusiasmo. Harry frunció el ceño. «No me llames Potter», respondió, con voz ronca. «Prefiero Evans, o solo Harry». El elfo bajó un poco las orejas, pero su sonrisa no desapareció. Dobby lamenta haber causado dolor, pero era necesario que Harry Evans se fuera de Hogwarts. Cosas terribles pasarán. Harry se incorporó lentamente, sintiendo todavía el brazo vendado. Su mirada se endureció. «Así que fuiste tú», dijo con tono acusador. «¿Tú embrujaste la Bloodhair para atacarme?» El elfo juntó las manos, inquieto, y asintió con pesar. Dobby lamenta lastimarlo, Harry Evans, pero Dobby debía protegerlo. Hogwarts no es seguro. ¿Protegerme? Pudiste matarme, replicó el chico, con incredulidad. Su voz resonó en la enfermería vacía, pero nadie parecía escuchar. Dobby solo quería que se fuera, continuó el elfo, bajando la mirada. Cosas terribles acechan, el amo no debe saber que Dobby vino a advertir. Harry arqueó una ceja, intrigado. ¿Quién es tu amo? ¿Para quién trabajas? Por un instante, Dobby titubeó, como si quisiera confesar, pero luego negó con fuerza, temblando. Dobby no puede decirlo, no debe. Antes de que Harry pudiera insistir, el elfo hizo una inclinación apresurada.
Dobby debe irse. Por favor, Harry Evans, deje Hogwarts. Dijo, y con un chasquido desapareció. Más tarde, en la sala común de Gryffindor. Harry, ya dado de alta, encontró a Ron y Hermione junto al fuego. Apenas se dejó caer en un sillón, comenzó a contarles lo sucedido en la enfermería. Así que fue él, resumió Hermione, cruzando los brazos. No me sorprende que un elfo doméstico pueda interferir con el Quidditch, pero usar una Bludger embrujada para obligarte a irte, eso es una locura. Sí, protegerme, casi me rompe algo más que el brazo, refunfuñó Harry. Ron, que ya estaba masticando un trozo de pan, levantó las cejas. Ese elfo está mal de la cabeza. Pero si lo dice, debe saber algo. Hermione suspiró, y con un gesto de la mano agregó. Por cierto, Selene me contó lo que pasó entre Lucius Malfoy y Narcissa. Los ojos de Ron se iluminaron con sorpresa. ¿En serio?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Así que Malfoy padre le fue infiel desde el principio, y ella se marchó. Eso explica la cara de Draco ayer, parecía que se había tragado un sapo. Harry arqueó una ceja. Eso no tiene que ver con la Cámara de los Secretos, pero, al menos ahora entiendo por qué Narcissa no lo soporta. Hermione cerró el libro que estaba revisando. Hablando de la cámara, ¿han averiguado algo más? Harry negó con la cabeza. Aparte de que el director dijo que es real, nada más. Si no fuera por eso habría creído que todo era parte de la broma de la sangre falsa junto al mensaje en la pared. Ron se encogió de hombros. Tendremos que seguir buscando. Aunque, si preguntas por ahí, todos están más preocupados por lo que pasó en el pasillo que por investigar leyendas antiguas. Los tres se quedaron en silencio por un momento, mirando las llamas de la chimenea, conscientes de que lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, en los pasillos de Hogwarts. Un pequeño pájaro de papel, perfectamente doblado, se deslizó por debajo de la puerta del dormitorio de Harry. El chico lo abrió con curiosidad y leyó el breve mensaje. Reúnanse conmigo en el pasillo del tercer piso, cerca del viejo tapiz de los Trolls. S.W. Harry intercambió una mirada con Ron y Hermione, no había duda de quién era S.W. Se pusieron sus capas y salieron sigilosos de la torre de Gryffindor. El pasillo al que llegaron estaba silencioso, iluminado solo por la luz mortecina de unas antorchas. Selene Good los esperaba apoyada en la pared, con los brazos cruzados y una expresión seria. Sabía que vendrían, dijo en voz baja. Lo que voy a decirles no fue fácil de averiguar, al no ser sangre pura. Ron la miró con cautela. ¿De qué se trata? Selene bajó un poco la voz y comenzó a caminar con ellos, para no quedarse quietos demasiado tiempo. La Cámara de los Secretos. Salazar Slytherin no estaba contento con la llegada de alumnos hijos de muggles. Quería que Hogwarts solo instruyera a los de linaje puro. Como los otros fundadores no aceptaron, planeó otra cosa, creó un monstruo, algo lo bastante letal para eliminar a todos los sangre sucia. Hermione frunció el ceño mientras procesaba la información. ¿Así que la cámara fue creada para esconder a ese monstruo? Exacto, respondió Selene con una mueca. Pero parece que temió las represalias de los demás fundadores, así que se marchó, no sin antes dejar su amenaza, que el monstruo algún día sería liberado por un descendiente suyo. Caminaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Hermione, con el ceño fruncido, murmuró. Eso explica los ataques, si la cámara se ha abierto, el monstruo anda suelto. De pronto, un ruido seco los hizo detenerse. Ron fue el primero en señalar hacia un rincón del pasillo. Allí, a la luz pálida de la luna que se filtraba por las ventanas altas, yacía Colin Creevey, tirado en el suelo, rígido, con su cámara colgando de un brazo. «Colin», exclamó Harry, corriendo hacia él. El chico estaba frío al tacto, con los ojos abiertos de par en par, pero sin vida en su mirada, petrificado. Antes de que pudieran reaccionar, Argus Filch apareció de la nada, envuelto en su raído abrigo. «Lo sabía», gritó señalando a Harry con un dedo huesudo. «Esta vez te atraparon, Potter. ¿Serás expulsado por esto?»
Harry apretó los puños. Yo no tuve nada que ver, replicó, con el rostro enrojecido. En ese momento llegó Dumbledore, acompañado de la profesora McGonagall, quienes se inclinaron sobre el cuerpo del chico petrificado. Antes de que Filch pudiera insistir, una voz retumbó por el pasillo. Harry es inocente, bramó Rubeus Hagrid, abriéndose paso entre todos. El semigigante se cruzó de brazos, desafiante, mirando al celador con desdén. Dumbledore alzó una mano para calmarlo. Lo sé, Hagrid. Su mirada se suavizó al posarse sobre Harry. No creo que el señor Evans haya tenido nada que ver con esto. Filch chasqueó la lengua con desdén, pero no se atrevió a replicar ante el director. El muchacho será llevado a la enfermería y mantenido bajo observación, ordenó McGonagall, mientras un par de profesores se encargaban de transportar a Colin. El grupo se quedó en silencio, la tensión en el aire palpable. Selene desvió la vista hacia el suelo, pensativa, mientras el eco de sus palabras sobre el monstruo de Slytherin cobraba un nuevo peso. Más tarde, esa misma noche, Harry salió de la oficina del director con el ceño fruncido, aún pensando en Colin y en la Cámara de los Secretos. Al doblar el pasillo rumbo a la torre, notó que Hagrid que caminaba con paso apresurado, cargando una gallina blanca que se agitaba débilmente en sus brazos. «Hagrid», preguntó Harry, extrañado. «¿Por qué llevas una gallina?» El semigigante bajó la vista hacia el ave, algo avergonzado. «Pues verás, los gallos han desaparecido, todos ellos. No hay ni uno en el corral, y no parece cosa de zorros ni de otras alimañas. No quedan rastros de lucha ni plumas, nada. Es como si se los hubieran llevado sin dejar huella». Harry frunció el ceño, intrigado, pero tras un momento se encogió de hombros. «Raro, pero supongo que no tiene nada que ver con la cámara». No sonaba convencido. «Eso espero», gruñó Hagrid, que continuó su camino hacia los terrenos. El detalle quedó rondando en la mente de Harry, aunque decidió apartarlo por el momento, ya tenía demasiadas cosas en las que pensar. A la mañana siguiente, Hermione lo interceptó en el gran comedor, con los ojos brillando de determinación y un grueso tomo bajo el brazo. «Tengo un plan», anunció sin preámbulos, sentándose junto a Harry y Ron. «Vamos a preparar poción multijugos». Ron casi se atragantó con la tostada. «La poción que te permite convertirte en otra persona. ¿No es peligrosa?» «Solo si se hace mal», replicó Hermione. «Con ella podremos infiltrarnos entre los de Slytherin y descubrir si alguien sabe quién abrió la cámara». Harry asintió con seriedad, viendo la lógica en la idea. «Pero esa poción tarda un mes entero en prepararse, y necesita ingredientes difíciles de conseguir». Hermione sonrió con aire conspirativo. «Por eso pensaba pedirle ayuda a Selene. Es buena con las pociones y quizá pueda acelerar la preparación, al menos la primera fase, y ayudarnos a reunir lo que falta». Ron no parecía entusiasmado. «¿Selene? No sé si fiarme de ella, es muy Slytherin. Precisamente por eso puede conseguir cosas que nosotros no», concluyó Hermione. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Ginny Weasley se sentaba sola en su dormitorio, con la pluma en mano, inclinada sobre el diario de T.M. Riddle. Sus ojos mostraban un leve brillo febril. «He escrito el mensaje en el muro, tal como pediste, Tom, cerca de la gata de Filch. Pero los globos rojos y el río de sangre falsa, no fui yo. Nadie sabe quién lo hizo». La tinta negra se deslizó sola sobre el papel en respuesta. «No importa. Cumple con lo que te ordené, deshazte de los gallos. El basilisco debe moverse sin amenazas. ¿Aún no los encuentras?» Ginny frunció el ceño, crispada. «He buscado en todos los gallineros y en los terrenos, no queda ni uno. Es como si hubieran desaparecido antes de que yo pudiera hacerlo». Por primera vez, las palabras de Tom Riddle tardaron en aparecer. Cuando lo hicieron, la caligrafía parecía más severa. «Concéntrate en el próximo mensaje. Los globos y el falso río de sangre no eran parte de mi plan, alguien más juega su propio juego aquí». Ginny tragó saliva y cerró el diario con manos temblorosas. Afuera,
El rumor de los estudiantes seguía girando en torno al ataque y a la macabra broma de los globos rojos y el río de sangre falsa que había aparecido junto al mensaje. Muchos creían que era solo eso, una broma pesada. Pero Ginny sabía que algo mucho más oscuro se movía entre los muros del castillo. En la habitación de las chicas de Gryffindor, Ginny estaba inclinada sobre el diario de Riddle, escribiendo con letra temblorosa mientras sus labios se movían, murmurando las respuestas a las preguntas que el cuaderno formulaba. Las palabras aparecían lentamente en la página, impregnadas de un tono frío y serpentino. Buen trabajo con el mensaje anterior, Ginny, pero debemos continuar. Esta vez, el ataque debe ser más contundente. Encuentra otro objetivo. La cámara debe sembrar terror verdadero. Ginny tragó saliva. Sentía que las fuerzas le flaqueaban, pero cada vez que intentaba resistirse, la tinta del diario parecía latir, como si le robara energía. En la esquina oscura del techo de la habitación, una mancha oscura, como un charco de tinta viva, se estiró discretamente, formando la silueta de dos ojos rojos rasgados que brillaban en la penumbra. Observaban sin pestañear cada palabra que aparecía en el diario, absorbiéndola en silencio. Luego, la sombra se disolvió, perdiéndose entre las grietas del techo. Llevaba el mensaje a su reina Khan, Selene. En un aula desierta del ala este, Selene aguardaba de pie junto a una mesa cubierta con pergaminos y pequeños frascos. Frente a ella estaban Harry, Ron y Hermione. Los tres la miraban con mezcla de expectación y nerviosismo. Selene cruzó los brazos con un gesto tranquilo y habló con voz firme. Sí, puedo hacer la poción multijugos en la mitad del tiempo habitual, pero no va a ser un paseo. Necesitamos ingredientes difíciles de conseguir, y no vamos a robarlos. Ron frunció el ceño. ¿Por qué no? Tu padre es el maestro de pociones, ¿no podría, no sé, cerrar los ojos por un rato? Selene lo miró con severidad. Porque mi padre es el mismo profesor de pociones y si esto sale a la luz pública debe de actuar expulsándome de Hogwarts o si no los aurores si se enteran de eso me enfrentaría a ir a prisión o que sellen mi magia. Además, añadió con una sonrisa torcida, Harry por ser el niño que vivió, probablemente se saldría con una advertencia y ya, pero yo estaría de patitas fuera. Y peor si descubren que los ingredientes eran robados de las reservas de mi padre, es decir, del profesor Severus. Hermione asintió con seriedad, aunque sus ojos brillaban por el desafío intelectual. De acuerdo, entonces los compramos. Puedo encargarme de la lista de materiales más básicos, pero hay un par que solo se encuentran en tiendas de pociones poco respetables. Selene suspiró, pensativa. Eso lo arreglaré yo. Pero hay algo más, Granger, dijo, volviéndose hacia Hermione. Es sobre el cabello del sujeto al que planeas transformarte, asegúrate de que sea cabello humano. Hermione la miró confundida. ¿Por qué lo remarcas tanto? Selene alzó una ceja y señaló con el pulgar en dirección imaginaria a la torre de Gryffindor. Porque tu objetivo tiene un gato, y esos dejan pelos por todas partes. No querrás que se te cuele un pelo de animal en la poción. Sonrió de forma maliciosa. No creo que quieras pasarte el resto de tu vida como una gata humanoide, ¿verdad? Ron soltó una carcajada nerviosa y Harry intentó contener la risa. Hermione, con las mejillas encendidas, frunció los labios. Eso no va a pasar, tendré cuidado, dijo con un deje de indignación. Selene se inclinó sobre el pergamino y comenzó a escribir la lista de lo que necesitarían. Bien. Si todo sale como espero, en 2 semanas y media tendremos la poción lista para probarla. Pero recuerden, discreción absoluta. Si nos descubren, no habrá gato que nos salve. Los 3 Gryffindor asintieron con seriedad. A Harry, sin embargo, le quedó rondando en la cabeza una pregunta: ¿cómo es que Selene parecía siempre un paso adelante de todos? La habitación de Selene, en las mazmorras de Slytherin, estaba apenas iluminada por la luz azulada de una vela encantada que flotaba a 1 metro sobre el escritorio. Las paredes de piedra parecían absorber el calor, dejando el ambiente frío y húmedo, pero la joven Snape parecía cómoda, sentada en el borde de su cama con las piernas cruzadas, hojeando un tomo antiguo de runas acuáticas usadas por la gente del agua en sus ritos. Como un susurro húmedo se deslizó por debajo de la puerta,
como si alguien hubiera derramado tinta líquida que buscaba su camino. La sombra se escurrió con agilidad hasta cruzar el suelo y trepar, ondulante, por la pared hasta llegar al techo. Allí se condensó lentamente en un parche oscuro con forma irregular, 2 ojos rojos se abrieron en silencio, brillando con un fulgor tenue. Selene levantó la vista del libro sin sorpresa alguna, y ya había sentido el cambio de energía en la habitación. Cerró el tomo y lo dejó sobre la mesita, inclinándose hacia atrás con los brazos apoyados en la cama. «Así que volviste», murmuró con voz baja, como si hablara con un viejo amigo invisible. «Muéstrame». La sombra descendió del techo como un hilo de humo líquido, posándose sobre el suelo de piedra frente a Selene. Allí se expandió, formando un círculo irregular que vibró levemente. Poco a poco, letras y frases empezaron a brotar en su superficie, como si fueran burbujas de tinta subiendo a la piel negra. Eran las mismas palabras que Ginny había escrito en el diario de Riddle, y junto a ellas aparecieron las respuestas del joven Tom. Selene observó todo con atención, los ojos entrecerrados. Se inclinó un poco para ver las últimas líneas, donde Tom instaba a Ginny a escoger otro objetivo y continuar con los ataques. «Vaya, así que el parásito sigue presionando a la niña», comentó Selene en voz baja, casi divertida, pero sus ojos tenían un brillo calculador. «Y no tiene idea de que lo estamos observando». La sombra se agitó levemente, como complacida por el comentario. Se quedó un rato en silencio, analizando cada dato. Finalmente, sonrió con un gesto frío. «Buen trabajo. Mantente cerca. No hagas ruido, que sigan creyendo que todo ocurre a oscuras». Al oír esas palabras, los ojos rojos se cerraron lentamente, y la mancha negra se fue deshaciendo, filtrándose por una grieta entre las piedras del piso hasta desaparecer por completo, dejando la habitación en un silencio pesado, roto solo por el crepitar de la vela flotante. Selene se recostó sobre la cama, con las manos detrás de la cabeza, mirando el techo. «Si Tom quiere jugar a ser el heredero», susurró para sí misma con una media sonrisa, «entonces que sepa que no es el único con serpientes en las sombras».